Temperatura 30 grados. Humedad 85%. Desde este momento es tiempo de informarnos. Radio Guaraní AM 970 te presenta Arriba Ciudad. Hasta las 12. Arriba Ciudad. Los pioneros en informar. Arriba Ciudad. Bienvenidos. Arriba Ciudad. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe. Hola, buen día, ¿cómo estamos? ¿Cómo amanecieron hoy? Lunes 21 de octubre, ¿se va el año, Marquito? Acá una amiga de la... Chau, adiós. Me manda buen día, me dice, ¿cómo estamos? Así con esa voz así. Yo le digo, pero no es jueves, es lunes, pum para arriba. Me bajó unos vasos así, al lado tenía unos sobres mágicos. Imagínense cómo pasó, Leo. No estuvo festejando el Día de la Madre, estuvo festejando el otro, el Día de la Mama, festejaron uno. Estoy intentando abrir mi correo electrónico acá y... O sea, Mandinga te manda código, te pide contraseña, patrón no sé de quién, pero bueno. No abre. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo está toda la ciudad? Bastante agitada la ciudad el fin de semana. Fin de semana, mucho movimiento en la ruta. Yo estuve el sábado en ruta y me fui hasta la ciudad de Paso los Libres. Mucho movimiento. Bueno, imposible abrir mi correo, la verdad, no sé qué le pasa a este... Hoy Microsoft amaneció bastante atacado. Recién le estábamos escuchando acá al amigo Roque Díaz, le están haciendo hablando de intervención. Estábamos escuchando al amigo Roque Díaz, que ahora está en otro medio, donde le estaban haciendo una entrevista, lo de cadena de radio. Estaba hablando sobre los avances del municipio de Cazadores. Lo que me cansé de explicarle al amigo Roque es que el municipio, o sea, no es municipio todavía. O sea, Cazadores Correntino no es una municipalidad debidamente constituida. ¿Por qué? Porque no tiene autoridades. No tiene un intendente y no tiene concejales. Todavía no se llamó a elección. Está bien, es reconocido como una administración municipal. Dante Romero, millones de veces le expliqué a Roque, Dante Romero no es interventor, es administrador municipal. Porque el Cazadores no se constituye como municipio, entonces no hay intervención. Hay una administración. Pero bueno, de todas formas, el amigo ahí salió como corresponsal. Les dije por WhatsApp, le expliqué. Le digo, al igual que hay muchas localidades de la provincia de Corrientes que en el gobierno de Ricardo Colombi y pasados los 8 años del gobierno de Gustavo Valdés, todavía siguen siendo localidades con intención de ser municipalidades, porque son una administración municipal, se constituyeron para administrar, tienen su administrador nombrado
pero todavía le falta el paso clave para que se constituyan como municipio, que cuál es, que vayan a elecciones y que la nueva municipalidad tenga verdaderamente los que organizan, o sea, tenga un intendente y en base a la cantidad de habitantes que tenga la localidad, se determina cuántos concejales puede llegar a tener. Hay localidades que pueden tener intendente y concejales nomás, y hay otras que dice solamente pueden tener intendente y vice, depende de la cantidad de habitantes de las localidades. Ahora vamos a chusmear lo que dice la constitución de la provincia de Corrientes. Acá le mandamos un saludo acá a nuestra queridísima amiga Celina Santa Cruz. Seguramente nos estará escuchando Hola, buen día, ¿cómo estamos, amiga? Desde la radio estamos al aire, le mandamos un saludo enorme. Crucé recién, le vi, me parece como que ya le pusieron un secretario a usted, ¿eh? Ya, bueno, era hora de que le reconozcan y empieza a tener un cargo jerárquico. Ahora, estaba con una chica de pelo rubio, yo pensé que se tiñó, pero no, en realidad era Celina, y al lado estaba la chica, estaban ahí dirigiendo todo lo que es la ornamentación del Parque Vintarorí, el parque totalmente a nuevo. Le vamos a llamar a Celina que venga a los estudios a charlar con nosotros, porque la otra vuelta le agarraba y hablaba con Mario Chiflet y le digo, ¿cuándo te vas a arrimar a los estudios de Radio Guaraní? Vamos a hablar del parque, que esto, que lo otro. No, me dice, yo estoy muy ocupado, o llamame por teléfono o mandá un movilero. y estaba parado acá enfrente, pero qué bárbaro, le digo yo. Bueno, le digo, no vamos a hablar del parque, vamos a hablar de artesanía, de cuchillos. Se mataba de risa. Pero así nomás, Bueno, siguiendo con el tema de Cazadores Correntinos, la verdad que el fin de semana fue todo un éxito. Estaba mirando las redes sociales. No sé, parece que Roque está ocupando algún cargo o algo, pero bueno, debe ser prensa del futuro municipio. Estaba mirando las redes sociales y organizaron un baile, hicieron un agasajo a las madres en el Día de la Madre. En realidad estuvo lindo porque fue un baile para recibir a las madres. Estaba presente, la vi, a nuestra querida amiga Elsa Lescano. Estaba ahí, recibió un premio. No, sí, ella siempre está en la fiesta. Representante oficial de Basualdo. Pero la verdad que tiene una... La tía Elsa, le digo yo, ella me dice que yo le digo con malas intenciones, pero no, la verdad que es así. No son malas intenciones. Yo le digo la tía, pero de corazón. Siempre que hay una fiesta, un evento así religioso o algo, ella siempre está. La verdad que lindo eso, ¿no? Lindo porque uno tener esa ¿cómo se dice? Esa chispa para estar presente siempre. Es lindo. ¿Cómo está la gente? Bueno, la gente del campo ya miré hoy, última puesta en línea, 5:15 era. Ya cuando se cuelgan de la línea del WhatsApp es porque ya subieron al caballo, ya se fueron, toda la patronal ya se fue, quedaron las patronas ahí en el campo seguramente a cocinarle a los patrones que vuelven para las 11:30, ya vuelven. Encima está picando el sol, recién hablaba con mi amiga de allá pasando va y viene.
Si mal no me equivoco, bueno, ella me estará escuchando, me va a corregir, Cuarta Ávalo, con la amiga Mirta. Le digo, ¿cómo estás, Mirta? ¿Cómo pasaste? Me dice que pasó muy bien pasaron en la zona de Vaiviene, pasaron muy bien el Día de la Madre. Está organizando un bingo, Mirta, para el 23 de noviembre. Mirta. Daría mi vida por Está organizando un bingo para beneficio de la capilla. Ella tiene una capilla en su casa. Entonces, bueno, eso hay que, como toda estructura, hay que mantenerla, ¿no? Entonces ahora, para recibir el 8 de diciembre, va a organizar un bingo, me estaba comentando, para el 23 de noviembre. Entonces vamos a ver si se junta para reparar la capilla y así poder tener una hermosa fiesta para el Día de la Virgen, ¿no? Desde ya todos aquellos que quieran colaborar y no pueden ir hasta donde está Mirta a llevar personalmente, nosotros nos ofrecemos como para que dejen acá. Después, en una oportunidad, les voy a llevar yo. Cargamos todo, le llevamos, nos vamos, pasamos un rato ahí con Mirta. Le digo, ¿está apretando el sol, Mirta? Sí, me dice, bastante picante ya está. Dice. Ay. Todo es pureza y piedad. En tus ojos hay bondad. En tu imagen hay dulzor que ilumina. Hablando del Parque Mitarorí, dice, me manda un comunicado oficial acá el Ubaldo Paz, el amigo Ubaldo Paz, que está en prensa. Dice, se invita a todos los medios de comunicación a cubrir la presentación del plan ejecutivo del futuro parque industrial de la ciudad de Curuzú-Cuatiá. Yo ya lo escuché eso hace 4 años y después, anterior a eso, lo había escuchado hace 4 años atrás. Bueno, ahora hay un avance, Marco. Hay un cartel que dice futuro. Pero sí, pero sí. ¿Se acuerda allá a IT cuando todos peleaban que uno que querían hacer en tal lado? Después dijeron que querían hacer en el ex batallón. Ahí se iba a hacer el parque industrial, en el ex batallón. Bueno, ahí tenían que ver, había que hacer muchas modificaciones en infraestructura, entrar, bueno, tendrían que tirar todo abajo el batallón, empezar de cero. Bueno, después que la rural le iba a donar un espacio y ellos querían el batallón porque ahí era la vieja sociedad rural y bueno, la cosa que terminó siendo enfrente de la rural, al lado del hípico, entre el hípico y Coprolán, ahí está el cartel que dice futuro parque industrial. No, el matadero es frente a las termas. Ah, allá era, ese frigorífico, allá era el matadero. Ajá. Bueno, habrán matado varios en ese. Carneado varias, vaquillones en ese, los montecitos ese. Ahora usted pasa y de Coprolán se arrima de la perimetral de Coprolán, mira así y lo puede saludar a Moscarela cuando está cobrando, está ahí trabajando en las carreras, porque está todo limpito así, todo limpio. Entonces ella, le hace la mano así, ¿cómo va? ¿Quién salió primero en la segunda tirada? Se comunican ahí los... ¡Ay, Miguel! Bueno, así que, siguiendo con lo que nos invita el amigo, dice que estará a cargo de la señora Mariel Gabur, ministra de Industria, Trabajo y Comercio de la provincia, a las 19 horas el día martes 22 de octubre en el primer piso de la sociedad rural, de la sociedad italiana, perdón. Cito Merón de Astrada. O sea, todos aquellos interesados que quieran ir a escuchar, en realidad, ¿no? Hubiese sido lindo que el acto se haga en el predio, en el futuro predio, ¿no? Que se haga en el futuro predio, ahí una carpa bajo el sol, ya prendan el fuego, tiren unos corderos allá, porque acá no comemos choripanes, acá hay cordero, los radicales andan bien, así que cordero y ya
que corten la cinta, larguen hay una fila de tractores ahí. Una fila de tractores que la están rugiendo, quieren empezar a levantar pasto, tierra, todo. Una calle ya vi que está hecha, hace así, la calle corta derecho y se me hace que sale en la otra cuadra que pasa por atrás del hípico. Después le vamos a preguntar a Miguel Moscarella cómo se llama esa cuadra, él conoce toda la zona esa. Estás escuchando Arriba Ciudad. Ya, ahora le voy a contestar. Acá me manda saludos el doctor Páez. Páez debe ser el hermano de Leandro, ¿no? Hablando, necesitamos que venga, bueno, vamos a empezar a las 8 de la mañana si viene Norma Castillo a charlar porque, bueno, hay un embolleré con el tema de las internas peronistas y las internas radicales, pero en este caso tenemos que hablar con Norma porque Norma estuvo la otra vuelta y estábamos charlando con ella y nos dijo, va a haber acuerdo, no va a haber elecciones. Bueno, Martínez Llano dice que el peronismo no va a ir a elecciones, o sea, no va a llegar a las elecciones, si bien están presentadas las listas, porque Quintela, el gitano, que tuvimos comunicación con el gobernador de La Rioja, hizo una presentación de su lista. Resulta que el día de la lealtad peronista, los peronistas leales salieron Kicillof salió a pronunciar prácticamente su nuevo partido, o sea que dentro del justicialismo va a haber un nuevo partido. ¿Cómo se lo llamaría, no? ¿Los alexistas? ¿Los alexistas? ¿O los kicillovsistas? Más o menos. Tenemos medio complicado, Vamos a preguntarle a este hombre si no tiene un segundo nombre, por ahí, no sé, se llama Carlos. Entonces los carlistas es más fácil de pronunciarlo. Y si no hay un mango, partido al medio, bueno, lo que haya. Y lo pero que sí, se ve muy claramente en este escenario actual es que hoy por hoy no hay otro hombre que el gobernador de Buenos Aires para este tiempo que se viene. Bueno, ayer lo escuchaba atentamente a Martínez Llano. No vamos a pasar el audio porque el doctor no sé, parece que se caracterizan los peronistas en eso, ¿no? Se explayan demasiado. Bueno, él lo escuchaba hablar al doctor y él decía que no apoyaba ni a Cristina ni a Quintela porque era amigo, pero creía que Cristina Kirchner no debía presentarse en estas elecciones como candidata porque lo que va a llevar es a mostrar una mala imagen del justicialismo. ¿Entendés? Por los hechos acontecidos del kirchnerismo en estos últimos tiempos, lo que llevó a que el amigo Milei sea presidente. Si bien él decía que no le apoya, o sea, que no tiene un favorito entre Quintela y Cristina, porque es amigo hace 30 años, estuvieron en las convenciones, fueron constituyentes de la reforma del 94, etcétera, etcétera, etcétera. Él decía que, bueno, la lista de Quintela era una lista más actual, con sangre nueva, todo lo demás. Y resulta que después termina diciendo el audio que acabamos de escuchar, que es que él ve a Axel Kicillof como la mejor opción como para que ocupe el cargo el día de mañana, ¿no? Entonces es como que quedamos cling, ¿qué pasó acá? Y por el otro lado le tenemos a los radicales, el grupo de Gustavo Valdés, que en realidad ahora la lista que presentó Gustavo Valdés está conformada por nuestra senadora de acá, Verónica Espíndola, y la senadora va de vice, Gustavo Valdés presidente. La otra vuelta que estábamos hablando con alguien que sabe un poco más que yo de la interna radical,
ellos se proclaman la única lista y como la única lista que está. Como yo no tengo posibilidad de que venga un radical y explique verdaderamente cómo está la situación del partido, entonces yo cuento lo que me cuentan los que dicen, que entienden o que están ahí metidos en ese embolleré, ¿no? Entonces, lo que hace Valdés fue presentar una lista, en teoría, el día que vencía el plazo, ¿no?, para las elecciones internas del radicalismo. Él presentó, claro, fue el único que presentó la lista. Entonces, pasadas las 0 horas del domingo para el lunes, él 0,01 minutos salieron a publicar por todas las redes sociales la nueva lista. Gracias a Valdés presidente, gracias a fulano de tal, gracias a esto, gracias al otro, gracias a Pueblo, gracias a Radicales, gracias a la Argentina, bueno, presidente. Resulta que la cuestión era que las internas tenían una presentación judicial en donde se le otorgó una prórroga a la interna, o sea, una prórroga en la presentación de lista. No creo que Valdés haya ignorado eso, porque él tiene sus representantes legales del partido, o sea que aparte sí o sí le tienen que notificar, se tienen que notificar. Entonces había dentro de la justicia federal una prórroga del partido, ¿no? Haciendo caso omiso a eso, Valdés igual presenta la lista, se celebraron todo, no sé, hicieron así como hizo Milei, una fiestita en la canasta, cada uno trajo su... acá no pasaron la tarjeta, sino cada uno trajo su pedacito de lo que iba a comer, lo que iba a tomar, y se juntaron, salieron de festejo, no hicieron caravana, pero sí festejaron. Pero la realidad de la milanesa es que la prórroga existe, y cuando se cumpla o se venza el plazo de esa prórroga, Valdés ya va a tener la lista presentada, ¿no? Y ahí es donde el amiguito Ricardo Colombia va a presentar su lista. Y de ahí se va a definir para cuándo son las elecciones para presidente de la UCR. No, yo no miento. No, vale que no. No, este hombre está ahí. A pesar de que, a raíz de que salieron a pronunciarse, no sé por qué, si sabían, los ricardistas, si sabían que existía esa prórroga y no es el presidente efectivo todavía Valdés, no sé para qué salieron a presentar un recurso de revocatoria en la Justicia Federal Electoral para que se desestime eso que salió. O sea, está bien, el hombre salió a festejar, ya festejó, ya subieron a las redes sociales. ¿Qué querían? ¿Que borren todas las fotos? No. Obviamente la justicia le dijo, no señores, no al lugar. Saben que hay una prórroga, saben que la... ¿Entendés? O sea, dejen de hacerme perder tiempo. Una cosa así. Entonces, bueno, quedó ahí. Acá el problema es... No sé si es un problema o no. O si fue una... cada uno lo interpreta de una forma diferente, ¿no? Los valdesistas salieron a festejar y se patrocinaron como partido, como lista ganadora y como presidente y vice ganadores que conducen de ahora en más el partido. Entonces, claro, es una emoción, todo como, bueno, los que están a favor de Valdés, que están contentos además. Pero por el otro lado, los ricardistas ya conocen la lista entera de Valdés. O sea, Valdés mostró sus jugadores antes de tiempo. Entonces, en base a la lista de Valdés, obviamente que Ricardo va a presentar su lista. Aunque ya vi una boleta de la interna donde está Peteco Vizqui peleando de Paso a lo Libre. Una amiga también, Nuria Acosta, una amiga. Nuria Acosta es la sobrina del Pata Acosta. El Pata Acosta fue un desaparecido en la época de la dictadura de Paso de los Libres. En Paso de los Libres hubieron bastante, en realidad no bastante, sino que creo que había, tengo la foto ahí, varios muchachos que desaparecieron en esa época.
Pero bueno, no vamos a entrar a mezclar los temas, ¿no? La cosa es que para cerrar esto, ojalá Dios quiera esté escuchando el presidente de la Unión Cívica Radical de acá de Curuzú, que si mal no me equivoco es el doctor José Irigoyen. Sería bueno que venga en calidad de presidente de la Unión Cívica Radical para charlar y ver cómo está conformado el partido y demás. No con calidad de intendente. Entonces, en calidad de presidente, si es que él está todavía de presidente. La otra vuelta estaba por ir a observar a modo de mirar y ver cómo viene, estaba por ir, pero se me hace que me van a rechazar si me meto ahí en el comité radical. Porque convengamos que los radicales tienen comité y los peronistas se juntan nomás, no sé. Después le vamos a preguntar a Norma, pero el comité es algo propiamente de los radicales, de los radicales y de los liberales. Y en la época está la película esta de Juan Moreira, el comité, decían, a algunos que no le salía la O. Bueno, hoy 21 de octubre es el día del radio aficionado. Un saludo enorme acá para Enrique Martínez, el antenista. Tiene un sobrenombre, El Gurí, terrible ave el Gurí. Bueno, ahora yo lo sigo, o sea, somos amigos en el Facebook y lo veo a él todo el tiempo que está. Ahora se metió o sea, bueno, ya estaba inmerso en el mundo de la radiodifusión, pero ahora es radio aficionado. Se va al medio del campo, instala todo su aparato y se pone a escuchar a ver qué es lo que hablan la demás gente, ¿no? Así que un saludo enorme para el Gurí Martínez. El Gurí Martínez no es el Gurí Molina, no, este es el Gurí Martínez. Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, No, ya, muchos se pusieron alegres. No está. Bueno, el otro muchacho que nos está debiendo una visita y bastante importante por el tema de... Yo le había mandado una foto la otra vuelta por una situación de CRA, que mandó un comunicado en donde piden al gobierno provincial que intervengan y en lo posible rapidísimo con el tema de los animales invasores de la provincia, ¿no? Acá el comunicado... No, perdón. Sí, el comunicado dice: graves perjuicios de especies exóticas invasoras, jabalí, chancho asilvestrado y ciervo axi. El chancho asilvestrado es el cimarrón que le llaman. Es la cruza que hay del chancho doméstico con el jabalí. El jabalí, bueno, tiene su característica, es todo el cuerpo, su cuerpo es negro, tiene unos colmillos grandes y demás. Y el chancho asilvestrado o cimarrón o chancho salvaje, por lo general a veces es overo o si no de color marrón, ¿no? Cuando suena así. Y el ciervo axi. Bueno, el comunicado dice que las confederadas abajo firmantes e integrantes de la Confederación Rural Argentina, CRA, preocupados por la problemática, hacemos un llamado a la reflexión de todas las jurisdicciones y autoridades que pudieran corresponder. Nación / provincia / legislatura / producción / turismo / educación y / SENASA. A los efectos que se involucren y tomen en cartas el asunto. Este efecto es de público conocimiento la descontrolada propagación de las mencionadas especies exóticas invasoras que están produciendo un desbalance en la ecología de nuestras regiones con un triple impacto negativo, económico, sanitario y ambiental. Dicho flagelo no solamente carece de control alguno, sino que además, al tratarse de algo
importado, no posee regulación y o depredación natural. Bueno, el único depredador era el yaguareté y el ser humano depredó el yaguareté, o sea, prácticamente lo extinguió en la zona, por una cuestión de ambición y demás. Sigue el comunicado diciendo que su avance acelerado ocasiona perjuicios productivos con áreas donde no se puede cultivar, criar ovejas o intensificar. Daño sanitario por la propagación de enfermedades contagiosas, así como la destrucción de nuestra fauna y paisaje natural. La gravedad de la cuestión amerita un trabajo público-privado urgente, mancomunado e interjurisdiccional que evalúe las múltiples aristas y propagandas de soluciones integrales. Desde nuestro lugar nos ponemos a disposición para colaborar, trabajar en el diseño de aquellas políticas públicas que puedan poner una cuota de razonabilidad frente a una amenaza que cada vez es más preocupante, perjudicial y está fuera de control. Y son 4 las asociaciones que están... Las confederaciones serían, ¿no? Las confederaciones que integran la CRAC. Vamos a hablar con el amigo después, creo que está Titi Buenaga, de presidente de la CRAC, ¿no? Le voy a preguntar a la... Bueno, este es el comunicado que recibíamos el otro día. Y a raíz de esto, la otra vuelta estaba mirando una publicación que había hecho el municipio, ¿no? El municipio hizo una publicación de una reunión que tuvieron, si mal no me equivoco, en Sauce. Una reunión con la gente de Flora y Fauna, que ahí estuvo el secretario de Flora y Fauna, que está acá en Curzú, que es Sergio Perichón. Y estuvo el intendente de Sauce y José Irigoyen, nuestro intendente. El intendente de Curzú, Cuatiá, en realidad. Estuvieron hablando, se reunieron con los dueños de los cotos. La verdad que no explicaron mucho. En la zona de Sauce hay varios cotos, muchos cotos. Tengo conocimiento que la familia del intendente de Sauce es propietaria de más de un coto. Y bueno, eso tendríamos que hablar con Sergio, ¿no? Para ver, porque yo pienso que yo tengo mi punto de vista con respecto de cómo controlar estos animales invasores que en realidad se multiplican día a día más rápido que los conejos. Yo creo que los cotos de caza no son la solución para controlar esto. ¿Por qué? Porque uno tiene su coto de caza, póngale a usted, Marco Favotti, tiene su coto de caza, pero usted tiene su coto de caza el coto de caza es un campo que tiene que superar porque está establecido los requisitos legales para constituirse en coto, así Flora y Fauna le autoriza a usted que lo habilite como coto. El coto es un lugar donde se va a practicar la caza deportiva, ¿no? Pero usted puede ir a ese campo habilitado como coto a practicar la caza deportiva, obviamente si tiene todos los papeles y es legítimo usuario, pero no puede salir de la perimetral del campo ese. O sea, si son 400 hectáreas, no puede salir de esas 400 hectáreas. Usted puede cazar adentro de esas 400 hectáreas. O sea, muchas veces lo que está pasando y lo que los productores rurales se quejan es que saltan el alambrado al campo vecino a buscar los animales y después vuelven a entrar al coto, ¿no? Es una problemática. Bueno, muchas veces los cazadores, a veces si andan sin guía, pueden cometer errores. Pero ese error también le puede salir caro porque el dueño del campo puede venir con un personal policial y se le complica a los cazadores, ¿no? Así que bueno, desde mi punto de vista, entonces yo pienso que el contralor, o sea, controlar estos animales que son plagas, no va a ser posible por el medio de los cotos. ¿Por qué? Porque los chanchos salvajes, el chancho cimarrón o los axi,
son animales que están constantemente en movimiento. Y hoy pueden estar todos juntos en su coto y mañana van a estar en otro lado. Pasado mañana van a estar en... Ayer le mandaba un video a un amigo que tiene campo y hay animales ahí. Le mandaba un video de Gualeguaychú, impresionante, y la cantidad hicieron una toma desde un helicóptero, panorámica la foto, y era, pero impresionante era la cantidad de ciervos. Y ¿sabe lo que se olvidaron también? El antílope negro. Acá hay antílope. Usted dice, no, este está loco. No, hay antílope. ¿Sí? Está bien, el antílope no es tan destructivo como el ciervo axi, ¿no? El ciervo axi se mete en una noche en donde usted está haciendo pastura y chau su pastura, ¿eh? Es lo mismo el chancho, haga de cuenta que le pasó un arado por ahí, ¿eh? La verdad que yo pienso que está bien. Los cotos son buenos para atraer el turismo, para hacer un movimiento económico y demás, pero no son la solución. Y para colmo de esto, Flora y Fauna subió los aranceles de caza. Lo que hasta el 30 de septiembre, hasta septiembre tiene 31, ¿no? O 30. Bueno, yo creo, póngale lo que hasta fin de mes de septiembre se pagaba por permiso de caza y 30, lo que hasta el 30 de septiembre se pagaba por permiso de caza y precinto, se pagaba 5.000 pesos, Marco. Los dos juntos. O sea, el permiso de caza más el precinto, 5.000 pesos. Y ahora se paga casi 70. El permiso de caza se fue a 49 y algo. Y el precinto se fue a 17,25, creo. Bueno, tenemos una charla pendiente con el amigo. Vamos a una tanda, Marco, así le dejo respirar a la gente. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM970. En la estación que enamora. Eran dos locos que se amaban. Ay, amor. Con colores intensos y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24. Primavera 24. Temperatura 30 grados. Humedad 85%. Omar Motos, rapidez y eficacia en la reparación de su motovehículo, con la mejor atención, y ahora, para su mayor comodidad, retiramos su moto de su domicilio sin cargo. Estamos en el nuevo local de Avenida La Prida 1180. WhatsApp 3774-638861. Omar Motos. Buenos Aires, clásica y moderna, con teatros, bares, restaurantes. Buenos Aires tiene historia y te hace vivir muchas más, como los pasajes de San Telmo, andar a caballito por caballito, encontrarte con lo que imaginás y lo que ni te imaginás. Buenos Aires hace que te sobren las anécdotas que vas a poder contar. Buenos Aires siempre te espera. Buenos Aires Ciudad. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes.
Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Cursucuatiá, Corrientes. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Cursucuatiá. Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. ¿Estás buscando un lugar donde la calidad y el precio es lo que te conviene? Lo de Feta es lo que estás buscando. Te ofrecemos hamburguesa, carlitos, pizzas, papas fritas, bebidas y mucho más. Te esperamos en la esquina de Castelli y Juan de Vera. WhatsApp para pedidos 3774 63 76 53 o al 3774 63 18 93. Precios, calidad y buena atención asegurados. Lo de Feta. Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. ¿Te separaste y no sabés qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. 3774 4473 35. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas, más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794 87 47 17. ¿Anotaste? 3794 87 47 17. Autonativa. ¿Querés probar las mejores milanesas? Porque yo sí. Pollería La Unión te resuelve el almuerzo o la cena con milanesas crunch en sus diferentes sabores: ajo perejil, crocantes, picantes y sin condimentos. También contamos con los mejores cortes en pollos. Para pedidos, WhatsApp 3774 56 64 83 o al 3774 59 90 85. Consultanos por los puntos de venta. Envíos sin cargo. Pollería La Unión.
Tecnoservicios, alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecnoservicios, contactos al teléfono 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774-42-4628. En Las Heras 888, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. Es la hora 10, 51 minutos. Temperatura 32 grados. Y la Humedad 83%. Llenamos tu mañana con mucha información. Arriba Ciudad, AM970. Ella es helada, perdida que un día dormida en mi vida cayó. Sale del baño desnuda, se prueba vestido, no Estaba mirando acá, ¿no? En Instagram y encontré una noticia insólita. ¿Ustedes qué harían, ¿Ustedes qué harían? Dice, le transfirieron 7,5 millones por error. ¿Ah? Fue y compró un auto y lo denunciaron. Bueno, la noticia dice que el 3 de octubre pasado, un empleado del Hospital Felipe Lacera de Concordia realizó una transferencia de 7,500,000 pesos que debía llegar a un proveedor del establecimiento. Días después se dio cuenta de que había enviado la plata a otra persona. Inmediatamente realizó la denuncia correspondiente y tras una intensa investigación la Fiscalía a cargo pudo dar con el hombre que recibió el monto, del que solo le quedaban 150,000 pesos. Mediante un allanamiento descubrieron que había comprado un auto y realizó transferencia a sus familiares. Y bueno, la plata vino de arriba. ¿Ustedes qué harían en esa... ¿Qué harían en esa posición, no? En realidad hay muchos comentarios. Uno de los primeros comentarios dice, yo lo hubiera puesto a plazo fijo. Igual le iban a descubrir antes. Bueno, está bien, por un lado está bien. Porque si lo ponía a plazo fijo, por más que la policía investigue y demás y lo descubran, el plazo fijo es irrevocable hasta tanto no se cumpla. O sea que, llegados los 30 días, podría devolver la plata y se queda con lo que le paga el plazo fijo. En realidad sería bueno que se quede con eso como guardador de la plata, ¿no? Hasta que aparezca el dueño, obviamente, como premio. Usted sabe que legalmente... si usted encuentra dinero extraviado y lo devuelve, o sea, tiene toda la documentación para que usted lo pueda devolver, el dueño de eso tiene la obligación de darle un porcentaje a modo de recompensa. Por su honestidad sería. Pero muchos te palmean, ¿no? A la espalda. Gracias, mi hijo, y chao, se van a... Gracias, mi amigo Cristian Torres Esquivel. Me pone acá, che. Pero qué juventud ante las cámaras. Me pone, no, ese
el efecto que... ¿Cómo es? El efecto que le pone acá. Hola, amigazo, ¿cómo estamos? Gracias por los elogios. Pero ese es el efecto que le pone el operador de turno acá, Marco Hola, Favotti. sí. Me Hola, hace sí. ver más joven Hola, y sí. lindo. Ahora sí. No sé si me estará escuchando el renombrado locutor, Cristian Torres de Esquivel. Anduvo de paseo por Buenos Aires, por la capital federal, hoy, en lugares extravagantes. Promoción. No sé, estuvo haciendo promociones. La verdad que en varios bodegones lo vi ahí por los paseos, como es la Galería Pacífico. No, muy bacán el hombre, muy bacán. Con alta vestimenta, de alta costura, espectacular. Ahora descansado y desestresado vino a hacer los programas. Así andaba por Galería Pacífico. No soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. Recién, bueno, por ser lunes, ya recibí una mala noticia, Cuando digo que de la parte de legales de la municipalidad. Seguramente el amigo Mancuello ya me está escuchando. Bueno, vamos a ir a ver el por qué expresa la negativa del municipio, ¿no? La verdad que lastimosamente es triste, pero bueno. la piedra y el río, el Recién cielo. anduvo el amigo Ángel Chamorro, nos pidió un chamamé, quiere Arroyo Barrientos de Tarragó Ross. Llegando el domingo recuerdo las tardes, cual feliz que en otra hora supimos pasar. Olvidate. Y aquel puentecito que fuera testigo de un juramento con dulce idilio de amor y de paz. Arroyo Barriento fue jardín de ensueño y en donde contigo aprendí a soñar. Cuando entre mis brazos alegre me decía, ángel del alma, te juro en mi vida no te he de olvidar. Recuerda, amor mío, el arroyo Barriento, sus aguas tranquilas, el bello ceibal, y en las tardecitas de brisas templadas que un día nos vieron ansioso besar. Aquel puentecito entre la alborada, el perfume suave de los higos en flor. Y cuando embriagado por las ilusiones, juramos juntos un eterno amor. Sobre la baranda de aquel puentecito, acunaste en mi pecho tus ansias de amar, mientras que tus ojos suaves contemplaban a las avecitas que dentro de las ramas solían jurar. En aquella tarde de suave rebozo, pusiste en mi vida calma de ansiedad. Cuando entre mis brazos dichosa decía, ángel del alma, te juro en mi vida no te he de olvidar. Recuerda, amor mío, el arroyo Barriento, sus aguas tranquilas, el bello ceibal, y en las tardecitas de brisas templadas que un día nos vieron ansioso besar. Aquel puentecito entre la dorada, el perfume suave de los ceibos en flor. Y cuando embriagado por las ilusiones, juramos juntos un eterno amor.
Estás escuchando Arriba Ciudad, AM970. Radio Guaraní, AM970. Acá estaba leyendo una noticia, la verdad que una noticia se puede decir que bastante positiva y bastante negativa también, porque dice, Tincho Astúa tomó el toro por las astas y reparará una ruta nacional, ¿no? Si el municipio se encarga de reparar la ruta nacional, o sea, lo que le corresponde a Vialidad Nacional, por un lado estamos mal, habla mal del gobierno nacional, y por el otro lado habla bien del gobierno municipal. La ruta que está en cuestión es la ruta de acceso a Paso de los Libres, que es la ruta 117, donde termina la autovía de la ruta 117, desde ese punto, de ese tramo hasta el puente internacional, la ruta está intransitable, está destruida. O sea, hoy en día usted tiene que doblar, cuando entra a Paso de los Libres tiene que doblar a la izquierda y agarra por unas avenidas que están bien del asfalto y demás. El problema es que va a empezar a circular el tránsito pesado por ahí. Entonces van a romper la avenida. Lo bueno sería que sobre esa ruta, la 117, que donde termine la autopista, hagan un acceso directo al Cotecar, lo que se llama el Cotecar, puede ser por Camino de Ripio o otro acceso que no sea el de la 117, ¿no? Porque el problema es que bajan los camiones de la autopista y es el tramo que va desde donde finaliza la autopista hasta el acceso a Cotecar, que está destruido. Y ese es el paso obligado para los turistas que se van a ir ahora en verano. Va a empezar la marcha hacia Brasil, ¿no? Usted sabe, Marco, que el fin de semana estuve por Libre y impresionante la cantidad de gente que se está yendo a Brasil. Pero cargadísimo ya, con tabla de surf, todo. La verdad que está buenísimo, ¿no? Ojalá quien pudiera. perro, tabla de surf, conservadora. La mayoría del lado de Buenos Aires, Córdoba, Rosario. Acá en la estación de servicio del amigo Zambón me encontré con varios. Olhou todo o copinho, deixa que eu vou te enxugar. Olhou o seu gostinho, olhou a barriguinha, olhou o seu petinho. Olhou todo o copinho, deixa que eu vou te enxugar. Balança pra lá, balança pra cá. Brasil! Se va a poner bravo ahora. Hay que ver, ahora vamos a saber cómo estuvo la economía. A ver, según cuántos argentinos pasan el puente, Ayer, usted sabe que ayer yo entraba a Paso de los Libres en horas del mediodía, más allá de que en la zona de Paso de los Libres hay mucho. Los fines de semana, impresionante la cantidad de parrillas para venta de comida al público que hay. Lo que es parrillas con todo tipo de carne asada, o sea, lechón, cordero, carne de vaca, el infaltable pollo, y después hay también lugares donde venden solo pollo nomás. Tenés para elegir pollo solo a la parrilla o pollo al espiedo. Tenés, ¿viste? O si querés carne. Después hay otro lugar que tenéis para elegir si queréis comer achura. Tiene lo que más hace es achura. Buenísimo. Muy bueno, la verdad. Bueno, y vos sabés que entraba, pasando todo eso, que ya te da hambre, entrar a la ciudad y te va por los barrios. Después fui a buscar a mi hermana y toda la ciudad parece que era un solo fuego, porque había olor asado por todos lados. O sea, Milei nos abrió la oportunidad de volver a comer asado, diría un amigo. No hay plata. No, bueno, pero el asado para el Día de la Madre es infaltable. Tenía que haber. Nada de polenta, nada de pollo, asado era, asado.
Ahora que nos estamos poniendo medio romanticones, recién me anuncia, me estaba mandando un audio, no sé si me está diciendo o no, el León Cursucuateño. Está viniendo con toda su orquesta, dice. Esa flor que está naciendo, ese sol que brilla más, todo eso se parece a la sonrisa de mamá. Esa rosa que despierta, ese río que... La verdad que ayer fue un día espectacular, todas las madres, muchos movimientos, se movió muchísimo todo, ¿no? La ciudad, había mucho movimiento, sé que es como que parece un fin de semana extra large, eso que acostumbran a hacer desde el jueves al lunes. Bueno, muchísimo movimiento había por todos lados, la verdad. Me contagio de alegría cuando tú conmigo estás. Acá me preguntan si yo estoy enojado con... Me dice, ¿estás enojado conmigo? No. No, le digo no, lo que pasa es que me cambiaste por ir a dormir, así que bueno, nos vemos en los corsos. Tu tristeza es la mía. Prefirió dormir antes que compartir, ¿eh? No. Ya, demasiado vamos a dormir cuando estemos con el saco de madera, ¿no? Hola tía Patri, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal está el paraje Basualdo por allá? ¿Calor o no? Más o menos. ¿Qué temperatura está haciendo, Marco? Temperatura 32 grados. A mí me marca 28 el teléfono. Terrible, Garcero. No sé quién debe ser. 29, le actualicé y me pone 29. Que se levanta es una fuerza de no sé cuántos megatones. ¿Cómo estamos, tía Patri? Me imagino que está fritando unas tortas fritas por ahí. ¿Cómo pasaron ayer? Acá me está contando que su hermanito, Dieguito Riquelme, alias, no voy a decir el alias porque tiene muchos, ya me pongo a nombrar. Se mandó, hizo el asado, hizo un cordero a la estaca, no sé si a la estaca o de la forma que él lo sabe hacer. Por la foto que me mandó, impresionante, no quedó ni el hueso, quedó, ni los huesos quedaron. Yo que tenía pensado ir hasta allá a comer un cuartito, dijo Salvador Sánchez. Guardame un cuartito, ¿eh? Bueno, acá la niña que me pregunta, o sea, la niña que la tuve en brazos que me pregunta si estoy malo con ella, le digo no. O sea, eligió el sueño antes de compartir un mate o algo, así que bueno, nos vemos en los corsos, le dije, nos vemos. Parece que llegó, usted no le tenía fe, llegó. Está afinando las cuerdas el León Cursucuateño. Mirá, se trajo un guardaespaldas también. Se trajo un guardaespaldas. Le voy a... Escuchá, Marco. Lo voy a dejar haciendo radio al amigo Almirón y me voy yo. Cada día yo te quiero
Radio Guaraní, AM 970. Ay, amor. Pues ya, mira, acá le estamos dando. Yo pensé que me estaba. Porque este tiene cara de chamullero, ¿no? Mirá la facha de él. Vino, al final se apersonó al estudio central de Radio Guaraní, el León Cruzucuateño, Wilson Valdés junto a su manager. Me voy a correr de las cámaras y lo enfocan al manager. ¿Cómo estamos? Buen día. Buen día, gente. ¿Cómo estamos? De 10 para 40. Usted es amigo del micrófono, así que puede hablar con toda tranquilidad. Bien. Saludos para toda la audiencia ahí, el operador. Le estamos fogueando un poco al tierno acá. Haciendo de manager, de plomo, le cebo mate, le cuento chistes, los viajes y toda la onda, así que bueno, hasta nos vamos a pescar también con el señor Wilson Valdés, así que... Mirá, y a mí no me invitan a pescar, Ustedes no me muestran las cararitas por la foto del Facebook nomás, Acuérdense que el pescado es el único animal que crece después de muerto, así que yo por lo menos le saco fotos, yo tengo con qué comprobar el tamaño del animal. Las veces que van a pescar esto, ¿viste? ¿A dónde fueron? No fuimos a pescar. Vos le ves el ojo de la... así chupado, se ve que le tienen hace del 2019, creo que tienen guardado la tararira en la foto. Siempre hay un tuerto que engancha el anzuelo ahí, Escuchá, vos te igual que Checa, todos los fines de semana Checa, así con 20 tarariras. No sé dónde. Lo más lindo que cada vez que le veo le digo, che, loco, cambiá la foto porque ese dorado lo sacaste cuando tenía 14 años. Acá renovado un poquito, ¿viste? Lo tienen balsamado, creo. Yo siempre le digo. Pero posta, un día enganchamos así, bueno, yo tengo el grupo tengo varios grupos, pero generalmente tengo ese. Y bajó una foto, mirá, reciencito. Y con Wilson miramos ese puente, tal puente, sí, listo, nos fuimos nosotros. Encontramos otros pescadores. Le había mangueado el pescado para la foto, Checa. Exactamente, y dijo que él sacó. Ahí nomás toque a la media hora le mandamos al frente. No, seguramente no va a estar escuchando. No, pero le van a hacer llegar la información. Perder el cuidado que le van a... Tranquilísimo. Sí. Puro zoom nomás la foto de puro zoom, No, hay cada anécdota con los pescadores, bueno. Decir que eso no pasa con los cazadores, ¿no? Depende, porque muestran lo que cazan y lo que... Muchacho, sí, pues. Recién estábamos hablando del tema de la caza. Estábamos hablando recién por el hecho de que la CRA, que es la Confederación Rural Argentina, se estaba pronunciando un llamado de atención al gobierno provincial, nacional o lo que sea, por el tema de los animales invasores, que son el jabalí, el chancho cimarrón y el axi. Entonces ellos pedían por favor que tomen carta en el asunto por el tema de que hay demasiados animales. Bueno, usted sabe que a Misiones ya llegó el axi. Impresionante. Sí, Danielito, ¿sabes cuál es el tema? Muchas veces, a mí, por ejemplo, siempre toda la vida compartí la cacería. Sí. La cacería incluye campamento, un montón de cosas, pero vos traes el animal y lo comés, lo consumís. Claro. Sabés con los años qué es lo que puedes cazar y qué no y toda la onda. Pero echa la ley y echa la trampa, eso es lo que hablábamos con mucho. Porque hay mucha gente que va y se rebusca, vamos a ser sinceros, va y busca un carpincho, busca un axi, un ciervo, vende milanesa, consume en su casa, pero... Vos llevás y te sacan el arma, te hacen una causa, te hacen esto. Fuimos a Mercedes, estuvimos en Sal y Pimienta este fin de semana, el sábado, y bueno, siempre, no sé si vos te das cuenta que siempre va con la luz baja, ¿viste? Sí. Luego pone la luz alta, cuando pone la luz alta y se pone el anteojo,
fuimos esquivando ciervo, carpincho. Pero fácil, llevamos el rifle, llevamos como 10 ciervos. Si lleva el rifle, convengamos que tiene que llevar todos los papeles del legítimo usuario como para que no tenga problemas. Sí, pero todo está, digamos, no está mal. Esto salió con el tema Bloomberg, nosotros hablábamos. Pero antes un 22 se compraba en un supermercado. Un almacén de campo. Acá lo que falta es la gente competente en cada cosa. Tiene que saber quién es potencialmente peligroso, para qué vos tenés el arma, si cuando vos venís y te enganchan. Es un montón de cosas, pero echa la ley, echa la trampa, y eso cuesta. Porque... el tema de las armas, antiguamente las armas se caracterizaban en dos partes, era de bajo calibre o munición de guerra o no. Bueno, munición de guerra era a partir de calibre 38 hacia arriba, y lo mismo con los fusiles. Antes no existía como existe ahora, no había, bueno... Un 270, un 240, un 380, un 306... No es que no existía, no se veía, ¿no? Acá siempre se vio, acá hay una tienda, vos que sos de Curuzú me vas a saber decir enfrente de Sonido, que es Cobre creo que es, ¿no? Bueno, ahí se vendía, normalmente en los almacenes de campo usted hasta un 38 podía comprar. Sí, señor. Se vendía, dame un kilo de galletas, de paso voy a llevar el 38 ese que está ahí, que me gusta, ¿entendés? Así, y bueno, esas armas fueron quedando y pasan de generación en generación dentro de la familia. La ley hoy en día te dice que hay cierta arma hasta un determinado año, o sea, de un determinado año en adelante, vos tenés que tenerlas registradas esas armas. Y las otras no, de ese año hacia atrás no, porque no tenían número de serie, no tenían QIN, no tenían un montón de cosas. Entonces, esa vos la podés tener siempre y cuando demuestre que está dentro de tu familia. Y bueno, ahí es donde se arma el grave problema. Tú, operativo policial, vos justo llevabas el arma, que la llevaba para limpiar, no sé, de acá tener un mecánico armero en Mercedes, te va de acá para allá y te encuentras y los papeles y esto y aquello, y no, pero ¿cómo le...? Y hay gente, como él dice, que no es lo suficientemente competente, no está en conocimiento de las leyes, que por ejemplo, vos llevás un trabuco del año medieval de cuando bajó Cristóbal Colón y lo llevás para otro lado, o sea, sabés que eso ya no tiene funcionamiento, y te arman una causa igual por tenencia de arma de fuego. Por tenencia de arma, exactamente, sí. Entonces hay que... está bien, después usted va, hace la presentación, dice, mirá, el arma esta es de 1720 y pico, cuando bajó Colón de la Pinta se le cayó y después mi abuelo encontró, ¿entendés? Entonces, bueno, ahí el juez dice, bueno, sí, está libre de culpa y cargo, váyase tranquilo con su arma. Pero a todo esto corre el riesgo de que tu arma se pierda. Yo, por ejemplo, te interrumpo, en el 2017, en diciembre, me sacaron un Norinco que se ensamblaba por la mitad. También hay una ley que dice, la ley 150, que un arma desarmada es un hierro más. Claro. Bueno, nos paró Flora y Fauna con un amigo, él un verno de un abuelo, y yo la herencia de mi papá que me había quedado. Sí. Bueno, hizo una causa, tuvo que haber hecho dos. No, hizo una donde a mí me pone una camioneta, otro rifle más, todo. Bueno, dentro de los 45 días teníamos que ir a retirar el arma y pagar la multa. Donde podíamos hacer los papeles. Perfecto. No nos avisaron nunca, nada. El descargo llevó un jefe de gendarmería acá, le hicimos mandar para que pueda más o menos tener la posibilidad de ir a hacer los papeles. Fuimos, llegamos, la puerta estaba al lado, quisimos hacer los papeles, no nos permitieron. Y las armas estaban ahí, iban al remate. Entonces... En realidad no pueden ir al remate, sino que en realidad tienen que ir a destrucción. No se puede. Yo llevé que encontré, que mi papá compró en un supermercado acá. Claro. Y él llevó los papeles, el abuelo, y no nos dejaron hacer los papeles en la otra puerta. Tal es así que perdimos las armas. Sí, bueno, hay así como eso, innumerables casos. Lo mismo pasa ahora, por ejemplo, con el tema de la pesca. La otra vuelta fuimos y sacó por un día, creo, el carnet. Claro. Yo ya saco por año. Sí, yo también tengo el anual. Yo porque no puedo sacar por año, no encontré la opción.
Oiga, usted no es de acá. No, él es uruguayo, lo trajeron es allá. uruguayo, ya. Así es, Gabrielito. Bueno, hay tantas cosas después, para hablar. Otra mañana te vamos a invitar. O sea, tenés que venir más Cuando seguido, quiera, Danielito, yo porque ya te digo, no salgo. O sea, le pedimos permiso al jefe, pero... No, él me saca porque si no yo no salgo. Bueno, ahora eso ya me agregó. Era para que ya te vaya haciendo la cabeza de que son 11:30 y ya tenés que tener la comida hecha, no sé para qué hora. Qué aparato, tenés que aguantarlo, Danielito, bueno, no sabés lo que es. Me estaba contando acá, ¿qué andaban haciendo por Mercedes, Sal y Pimienta? En Sal y Pimienta teníamos una actuación, una fecha con el señor Ale, que seguramente no nos va a estar escuchando, lógico, porque... Después le vamos a mandar el audio igual. Le conoce a Alejandro Casafus, lo trató, estuvo muy lindo, se prestó a la gente. Sal y Pimienta, uno de los... recordémosle a los oyentes que el que es de la zona y no conoce Sal y Pimienta, no es de la zona directamente, ¿no? Porque es un bar, un canto bar, vendría a ser un bar. Es un canto bar. Canto bar, restaurante, de día, de restaurante. Sí, vende minuta. Sí. Bueno, uno de los más conocidos de la ciudad de Mercedes. Exactamente. Tenían 2 locales, ahora le tienen uno que bien acomodado. Sí, ese creo que es el más grande, ¿no? El otro quedaba casi para afuera. Yo no conocí el otro. Yo siempre iba a comer allá. A la noche estaba dando vueltas y me iba a comer allá. ¿Vos conocés Mercedes? Ahí nomás. Ahí nomás, la entradita, seguro, Dani. Bueno, ¿de cuál de la entrada? ¿De la entrada del cementerio? Normal. No, Dani, a esta altura de mi vida me querés comprometer a mí, no. A mí se me hace que usted entraba antes la entrada original era por el cementerio, ¿no? No, la verdad que no conozco esa zona. Llegaba ahí y se quedaba antes de llegar a la avenida, se me hace. Conocía el Mercedes, pero no conocía la entrada principal. Claro, no, él siempre por otra entrada. Para parte clandestina, ahí había unos focos azules. No sé si era una parada colectiva obligada, creo que era así. Ahí bajaba este hombre. Historia en el recuerdo de donde era el bloquecito ese, ¿viste? Bueno, y cuénteme, o sea, ¿nos trajo los instrumentos? ¿Qué hace? No, yo instrumentos no uso más. ¿No uso más instrumentos? No uso más. ¿Tampoco usa su instrumento? Hacemos karaoke, él le presenta al emisonidista. No lo conozco. Él atrás mío. Encantado. Mucho gusto, Almirón Carlos Manuel Alejandro, de los cantos todos acordes al Sagrado Corazón de Jesús de Romero. ¿Lo ubica usted al señor sonidista? Yo me voy al frente con mi pantalla, él está con la computadora, con la consola, yo me interior y me paso el karaoke. Ese es nuestro trabajo. Y pegamos unas animaditas por ahí, animamos a la gente. Pero karaoke ¿de qué? Y tenemos... ¿Variedad? Sí. Porque yo lo conozco a usted como... yo te conozco a vos como a él, León Cruzucuateño. Claro, así, pero... Desde sus inicios, bueno, Carlitos, desde sus inicios. Gente a mí no me conoce. Cuando este hombre cantaba en los asados de los amigos. De los amigos. Algunos lloraban, él hacía llorar. Yo tuve la posibilidad de conocerlo en otro lugar donde me tocó amplificar la banda, porque él tenía su banda. Y bueno, de ahí nos hicimos amigos. De ahí empezamos a compartir más cosas todavía. Inclusive a lo que era Wilson, ahora está cambiado, digamos, porque entendió también que cada uno tiene su estrella. Y cuando uno tiene oído con esta parabólica, loco, impresionante como la gente le gusta. Entonces él empezó también a interactuar con la gente. Por ahí también le costaba un montón en los escenarios porque hacía toda la banda. Pero el tipo siempre ahí, profesional, pero le faltaba esa llegada. Y ahí cuando se juntó con el manager, entonces empezamos pero la verdad que... a interactuar ahí con la gente. Que yo, en mi caso, por ejemplo, me encanta. Yo me gustaría que la gente, lo que no tiene la posibilidad, porque es profesional en lo que vos lo veas, que dicen karaoke o lo que sea, pero con banda o karaoke... Y bueno, buscamos los repertorios, preparamos las carpetas, cambiamos al toque esto, armamos, depende de la gente, siempre estoy pendiente de él, digamos, y poner lo que uno tiene a su alcance para justamente apoyar a los amigos. A mí me encanta lo que él hace, baladas,
qué sé yo, Roberto Carlos, temas que por ahí en ciertas fiestas gente no... ¿El tema de los brasileros llegó a Paso los Libros o no? ¿Qué tema de brasileño? Así, Roberto Carlos y demás. Bueno, eso es lo que te iba a contar, justamente. A mí la gente me conoce como que yo... que a mí me gusta es solamente lo que es Leo Mattioli, la música sanjuanina, pero en realidad a mí lo que más me gusta es la música del 70, del 80. Lo que me gustaba a mí, que yo le decía siempre a Carlos, lo que me gustaría el día de mañana hacer tipo karaoke, pero hacer con música del 70, ¿no? Que sería Roberto Carlos, Iracundo, Cacho Castaña también, bueno, toda esa onda, ¿viste? José Luis Perales. Hay una gran cantidad de gente que consume todavía esa clase de música y hay faltantes. Hay faltantes no hay de esa. quien lo haga. Sí, claro, sí, no tenía otra. Igualmente los medios, las radios, hay veces que prefieren pasar otra música y no la música del recuerdo o la música de esos años. Y en realidad no se pierde, no se pierde porque... Otra cosa que veo, Dani, que soy sincero, uno tiene una cultura medianamente musical, pero él con los temas sabe que sacó el disco, dónde, qué año, cómo fue, quién fue el primer cantante. Y tiene le gusta mucho lo anterior. Vos cuando te presentás y cantás y decís, bueno, voy a tocar un tema de Roberto Carlos, ¿ya lo presentás al tema también? Muy pocas veces porque a la gente no le interesa. No le interesa, por ahí prefiero más que hable él de la animación, que anime más que nada antes de presentar el tema. Sí, por ahí le digo, voy a hacer esta interpretación de lo que es de Roberto Carlos, es una canción muy linda, por ejemplo, Amada Amante, por ejemplo. Claro, sí. Y dice así, largar el tema directamente. Roberto Carlos tiene variedad de temas en español y en brasilero. Exactamente. Y después cuando la fiesta va generando, bueno, y eso generalmente presentar los temas, estar más relajado, siempre va en lo personal, en lo muy privado, donde hay 10, 15 personas mayores, donde te contratan para un show y bueno, y vos te podés playarte, lo transportás, es una forma de transportar la presentación. Pero la música que vos haces es una música que le atrapa a todos. Claro. Sea personas mayores, intermedias o adolescentes. Exactamente. Y aparte le despierta una curiosidad al adolescente también, ¿no? Bueno, a mí me sorprende por ahí porque yo estoy haciendo baladas que justamente lo hago para personas grandes, porque yo hago, como yo siempre le digo al público, acá va a haber música para todos. Van a estar la parte de la cumbia después para los chicos y va a estar la balada para los grandes. Me sorprende porque ahí mirando a la gente por ahí cantando baladas Roberto Carlos, eso es la gente canta, las grises cantando. Claro. Mira, eso también no se sienten, mal llamados, discriminados, que vos le digas para los grandes y para los chicos, el público te mira así como haciendo gestos o no. No, nada de eso. Porque hay muchos que por ahí ellos no se interpretan como chicos o como grandes. Pasa con mi señora, por ejemplo, ella tiene 29 años. Ajá. Vos te das una mina de 29 años, le pones los pegantes, te tira el televisor por la cabeza, ¿viste? Sí. Bueno, y como tanto la aburrí yo escuchando música en recuerdo, cuando viajamos, tanto la aburrí. Un día llego a mi casa escuchando Roberto Carlos. De pronto me dijo un día, me dice, ¿cómo se llama ese que vos escuchás siempre, que vos cantás? ¿Quién? Y yo canto, no sé. Roberto Carlos, ese. Y un día me dijo Roberto Carlos. Porque Roberto Carlos es un excelente. Es conocido mundialmente, es como decir, no sé. Yo creo que Roberto Carlos tuvo más influencia que ¿cómo es? Julio Iglesias. A mí se me hace. Los dos son más o menos de la misma época, pero Roberto Carlos fue más allá que Julio Iglesias. Más allá, mucho más. Aparte, siempre se ve en los tutoriales de Facebook, lo que sea, se ve la historia de vida del tipo, y el tipo sigue en los escenarios y es impresionante. Se dice que Roberto Carlos dice que la cantidad de discos de oro y platino que tiene, dice que da toda la vuelta en Maracaná, la cantidad de... No, bueno, en la época de Roberto Carlos había otra cantante mujer también que era tan exitosa como él, y hubo muchos temas, pero bueno, esos ya son en idioma, son en portugués, o sea, capaz por eso no salieron mucho ahorita,
yo he nacido ahí en Paso de los Libres, uno tiene más la cultura brasilera que otros lados, ¿viste? Entonces se ve, por ejemplo, hay muchos cantantes, por eso te decía yo que Roberto Carlos es una persona que se fue más allá de los límites. Y los otros se quedaron en Brasil porque no, bueno, Roberto Carlos sabe español, inglés, no sé si francés, hay temas, hasta en Japón se escucha que es... Pero al tipo le queda bien el castellano, le queda bien, por ahí a Julio Iglesias escucharlo en otro idioma, en portugués no le queda, digamos, a él como que le calzó todos los idiomas, más o menos. El acento brasileño le da otro toque cuando canta en español. Así, bueno, y otra de las cosas que también... Acá una amiga dice si le vamos a invitar algún día para hacer un karaoke. Sí, siempre, eso es otra cosa, la interacción con la gente, eso es importante. ¿Y quién puede dar pie a eso? Le puedo asegurar que esta amiga... Estoy malo con ella igual porque prefirió dormir antes de compartir unos mates o lo que sea. Pero bueno, capaz que no la dejaron salir, digo, es simple, ¿viste? Que cuando uno está tiene excelente voz. Bueno, eso es lo que vimos, Dani, femenina, muchas veces en muchos lugares hay gente que está reprimida. Y bueno. No le digas reprimida. No, pero digo, quiere cantar, canta en la casa, o qué sé yo, ahí, ¿viste? Pero... Eso me pasó a mí. Yo de tarde, eso es lo que dice Carlos, es verdad. Mucha gente no... Bueno, pero nunca es tarde. Nunca es tarde. Como decía el refrán, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Cuando la dicha es buena, exactamente. Yo empecé justamente cuando un día que le mando un saludo también, que está en el cielo, el amigo Carlito Viviani, que hace poco falleció. Sí. Él un día me dice, ¿querés hacer un tema con nosotros? Era streaming, en la parte de la pandemia. Sí. Me dice, ¿querés hacer 2 temitas con nosotros? ¿Un temita con nosotros? ¿Te animás? Sí. Y ahí es donde yo me largué. Porque si no, la gente ni me conocía. En un asado capaz me conocía, pues no quería saber nada yo de... Claro, bueno, y ahí es donde vos ves también que la gente sale hay muy buenas voces. Lo que pasa es que no tiene la posibilidad, y eso se va creando. Porque así viene el tema del espectáculo, y de golpe empieza, cuando entro yo con algún karaoke, empieza el gallo Claudio por ahí en algunos temas, y la gente dice, si cantó, día canta yo. Entonces, claro, porque vení vos acá todo derechito, todo parejito, y después le entro yo más o menos a pifiarle en alguna nota. Ay, si cantó, ya cantó. Entonces vos vas, yo soy como el llamador, ¿viste? Ay, quiero hacer pública ya una denuncia ya también, porque no solamente se va a armate, no solamente todo esto, sino tengo que hacer de seguridad para el club de fan también, ¿viste? Y es todo un combo acá, ¿viste? A usted que le tiran todas usted abaraja las tangas o los corpiños, ¿cómo es? Cuando canta lo de Sandro La pasada me tiraron una bombacha. ¿En serio? Sí. ¿Pero de campo? ¿Quién le habrá tirado la bombacha? Seguro que Diego Riquelme le habrá tirado la bombacha, ¿no? Me tiraron una bomba, mira que... Acá me dice que le mando un saludo a usted, el León Cruz Cuatense, para Diego Riquelme, para Pipi y para José Alegre. José Alegre de Paraje Basualdo, que me escucha, dice, yo le conozco a un león, dice, cruzucuateño. Bueno, este tira más pachaguare, cruzucuateño, pero le pusimos león nomás. La vaca me pusieron la vaca, me dicen que está apareciendo la vaca, ya me dice la vaca. Acá los amigos están llegando al campo. Yo le dije, 11:30 van a llegar, Marco. ¿Le dije o no le dije? 11:30 iban a... 11:30, sí. Ya tiene todo tabulado el vago los horarios, ¿viste? No, a esta hora empieza a picar un poco el sol, ya van viniendo. Qué lindo, Dani, la verdad que espectacular esto, poder llegar y comentar un poquito. pero vamos a dejar de hablar un poco nosotros. No, tiene que hacer. ¿Cómo sería? Hagan de cuenta que usted está, y acá en el bar que está en la salida de Cruz Ocotea. ¿Es del amigo Dani o del amigo Damián? No, del amigo Damián. De Damián. No, ¿quién me pasa todo mal la información? Anoche cómo lo dejaron salir ahora. Mirá, ya está con el teléfono allá.
El amigo Huguito estaba para... Y Alejandro, el apellido no me recuerdo, dijo el borracho. El paraguayo Alejandro, bueno, me estoy acordando el apellido de... El que está acá enfrente del cebo. Antes, que me decía Luis Centro. Claro, sí, lo ubico, que está ahora al lado de Cadicu. Claro, bueno, ellos dos son los... Claro, que ahí están todos. Nosotros llegamos un domingo, un domingo todo bien, nos esperaban sonido, qué sé yo, toda la onda, hicimos un... El gordo contrataba ahí de lunes a lunes, a excepción de cuando tengo mis eventos. Claro. Y bueno, anoche tuvimos el Día de la Madre, anoche estaban gente de Misiones, de Chaco, cantaron un papá con una nena, un guitarrero que justo llevó a mi hija la guitarra, ya quedó ahí, y estuvimos hasta las 3 de la mañana. Vos sabés que lo que le decía hoy a Marco, lo que le estaba diciendo era, ¿cómo es? Ahí me manda, dice, mirá, dice... Este Diego Riquelme está igual que Checa, ¿viste? Te manda la foto de allá cuando tenía 16 años, ¿viste? Sacaba la foto y todavía la tiene guardada esa en su cartera. Tan lindas las coloraditas esas, ¿eh? A ver si mandan un ciervo con lo menos para comer. Ustedes que pueden cazar, ustedes le enlazan nomás, no necesitan... No, tengo un amigo que anda con el trenzado, pero tiene que ser de cuero el lazo nomás. Pero en el agua le enlazó la otra vuelta a uno. Yo lo único que conocía el trenzado 8 con alambre de púa, cuando me pegaba mi mamá y me cortaba mal, ¿viste? ¿No será que te pegaba? No, ahí estábamos con el tema ese, anoche estuvimos ahí en el, perdón, puedo hacer el chivo, ¿no? Sí. La gente del patio y bueno, patio. La verdad que los domingos ya es... Había acá nunca hubo un local que se llame el patio, ¿no? En Paso de los Libres había. El patio era... Está el patio de Paso de los Libres. Está todavía. El patio tiene otro nombre. No, antes era el patio cervecera, pero... Y después está el patio de mi casa también, pero sí, ese ya es otro, ¿no? Que tengo que cortar el pasto todavía. En Libre está el patio, yo no conocía, unos colegas míos se fueron a tocar el sábado o ayer se fueron. Y ahí yo conocí por él. Bueno, acá con mi amiga, no sé si es que no se acuesta a dormir mi amiga, le podemos pedir que ella ahora hace radio y a su vez tiene conocidos, bastantes pubs, hay muchos lindos pubs, ahora abrieron el Libre. Y todos sí tienen en su escenario como para hacer. ¿Cuál? ¿La que está reprimida del otro lado? ¿Esa? No le digas. Sí, ¿La misma es? Le dio sueño y se quedó dormido. Pero dice, escuchá, a la operadora ya dice mi amiga, pero el nombre. No, usted es un... Pero yo soy un hombre casado, felizmente casado, simplemente le vamos a motivar, no hay problema. Cuando quiera organizamos ahí un par de temas. Sí. No, por aparte trabaja en otra radio y el dueño del programa es medio celosón. Entonces hay que mantenerla así en incógnita nomás. Dale, Chuchi, animate, dale. Bueno, no sé, la verdad yo lo que te estaba diciendo recién, Carlito, a ver, vamos a hacer de cuenta que estamos en el sitio. Muy buenos días, gente linda, ¿cómo estamos? Para nosotros es un placer poder venir a compartir lo que nos gusta, lo que más o menos sabemos, pero sí que le vamos a transportar un poquito en el tiempo, le vamos a compartir temas que por ahí lo teníamos guardado en el cofrecito del recuerdo, algún temita de Leodán, algún temita de Roberto Carlos, pero también le ponemos el condimento especial para lo actual. Palmeras, el tema de Leo Mattioli, Uriel Lozano, Nico Mattioli y un montón de otros temitas. Espero que disfruten, espero que la pasen bien y bueno, en algún momento seguramente que vamos a interactuar con lo que más nos gusta porque en algún momento todos somos un Windy Houston cuando nos bañamos, cuando estamos en casa, cuando estamos solos, cuando limpiamos. Por ahí te sale la Karina, un montón de cosas. Y bueno, hoy tengo el privilegio de poder compartir este escenario improvisado con mi amigo Wilson Valdés. Un muchacho que ama lo que hace y bueno, para eso merece mi respeto. Yo la verdad que uno es corajudo, pero él lo hace de verdad, así que bueno, lo quiero presentar. El León Curuzucuateño, no se confundan. No solamente hace tema de Leo Mattioli, pero música santafesina. Así que, pero lo tenemos que improvisar. Así que lo quiero presentar, quiero que disfruten de la voz, el señor Wilson Valdés para todos ustedes. Bueno, vamos a hacer una canción
Vamos a hacer algo, vamos a salir de lo mismo de siempre. Vamos a hacer más que nada un tanguito vamos a hacer, pero a capela. Este tango lo conocen seguramente porque era de un programa muy conocido que se llama Polémica en el Bar. Sí. Y el único tango de Polémica en el Bar, ¿cuál era? Cafetín de Buenos Aires. Chiquilín te miraba de afuera. ¿Viste? Ya se acertó el repertorio también. Y este tango dice así para vos, Dani, me la escuchaba. De chiquilín lo miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio de un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de purrete me diste entre sombras el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja? Cafetín de Buenos Aires, si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja, en tus mezclas milagrosas de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofías, dados, timba y la poesía cruel de no pensar más en mí. Chan, chan. Yo también tengo un tema, yo puedo hacer algo a capela que los cumpla feliz. ¿Te das cuenta o no? Yo le tengo que poner algo también, pero este es un poco de humor intelectual con la gente y generalmente apoyar lo que él hace. Me encanta y... Acá ya metió el chivo de uno y dice, pasame el tatuaje, que cante el tatuaje de salsa mami. No, le digo, ese tema lo vamos a prohibir. ¡Salsa mami! Lo vamos a prohibir al tatuaje porque ya te... Saludito para William. Hazte un tatuaje debajo del ombligo con una flechita. ¡Ah, la vida! Pero que todos los días me piden eso, no sé. ¡Cabecita! ¡Cabecita! Y bueno, ahora vamos a ¿qué más no tiene para hoy aparte del Sí, tango? pues ahí va a tener... Rompió el esquema porque por ley nacional de radio, todas las mañanas o durante el día tiene que haber un tango en la radio. Mira, ¿sabías eso? No, yo la verdad que no sabía. Así como el himno es obligatorio, apertura y cierre, por ley nacional también es el tango. Mira, vos no sabía. Sí. No sabía. Mira, ¿qué? Dentro de la programación vendría a ser el tango, vendría a ser como algo histórico, ¿no? Ojalá que los colegas por ahí lo incluyan. No te digo a los cumbieros, ¿no? Porque lo que hacen cumbia no lo pueden hacer por ahí. Bueno, pero convengamos que la Nueva Luna cantaba chamamé en el Festival de Chamamé. Ajá. Sí, bueno, pero después también tenés de chiquilín te buscaba de afuera. Lo puedes hacer en versión cumbia, lo mismo, la letra está. Sí. Se hicieron tantas cosas. Se levanta Roberto Bolognesi y te cagas. Te pega un cintazo en el medio del lomo. Pero si ya bailaron el himno, cantaron elegante, cantó el himno, escuchame papá. Acá justo me pide, pasamos un video pero cuando cante, así que bueno, va a tener que cantar otra cosa. Y bueno, y vamos a cantar lo que todos conocen, vamos a hacer una canción de Leo Mattioli. Yo soy el que le digo, ay amor, yo le pincho con eso los temas. No, por favor, intimidad y no cuenten, por favor, dice, ay amor, ya no voy a suspenderlo nomás. A ver qué tema de Leo Mattioli hay. A ver qué tema. Vamos a hacer este que dice, gracias por volver. Ay, no habría podido vivir un día más sin ti. Gracias por entender que soy y ser humano y tengo errores, por eso te engañé. Y pena me da ver tus ojos tan llenos de vida porque te vuelva a suceder. Y ya verás que esta vez y te amaré con el cuerpo, la mente y el corazón. Mi alma les entregaré y siento un gran dolor
Fuerte aquí en el pecho por el remordimiento que ya sin su tormento de haberte engañado así. Y tú no te mereces sufrir, mujer divina, ángel del amor. Una y otra vez y le agradezco a Dios por tener aquí conmigo a un ser tan divino que se ha podido soportar, que se ha podido perdonar lo que yo nunca podría perdonar, pero verás que ya no sufrirás, porque me di cuenta que eres la única que yo tengo que querer. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Cuac, cuac! Vamos a agendar para el próximo encuentro tenemos a la vista acá, mire, la gente hicimos nosotros en una oportunidad un baile, se llamaba Encuentro Guaraní, ¿no? Primer baile de Radio Guaraní. Lo hicimos todo, es para un público en particular, en realidad pueden ir todo, el que quiera puede ir, pero lo hicimos, es un almuerzo con música. Con música. En vivo. En vivo. ¿Viste? Se vendió una tarjeta accesible para todos y bueno, la verdad que fue todo un éxito. Y ahora nos piden hacer una segunda. Pero el amigo Sotelo y Tony Duarte están, sí, no sé a dónde andan, ahora están muy estrellas, se van a Concordia, por todos lados, se van a Pelugorría, a tocar. Ahí está Sergio, ¿cómo es? Sergio Cardoso también toca con ellos, ¿no? Ah, no sabía. Suelen estar ahí, sí. Un saludo para la banda de Cara de zapato. Bueno, ya ni sé qué nombre tiene la banda de Sotelo porque es Corriente Haité, Cumbia Haité. Y bueno, y Corriente Haité. Bueno, pero no, después tiene... Corriente Haité, Cumbia. Depende del color de del la partido, camisa. Depende del color de la camisa y el nombre del grupo. o el modelo de sombrero. Sí, a veces se ponen cambian los sombreros también, a veces ya sí. Hay veces que tiene sombrerita. Tony tiene un sombrerito chiquitito así, ¿no? Sí. Le pide al hijo, capaz. No sé quién me contó una vez también, porque acá hay costumbre esa de hacer, por ejemplo, como Don Sotelo. Sí. Son dos grupos, pero son los mismos nomás, ¿viste? Está qué maldad que tiene, hermano. Corriente y Cumbiero, creo que es nomás. Claro, sí. Y bueno, y dice que estaba mirando, ¿viste? Bueno, viene ponerle Wilson Valdés, ¿viste? Chamamé, contento, ¿viste? Ahora viene, qué sé yo, tal cumbia, ¿no, tío? Están contentos, esperando la cumbia, ¿viste? Y me dice, veo, los mismos músicos nomás se cambiaron la ropa nomás y ahí me dice el mago, ¿viste? No, que eso es muy común acá. Bueno, convengamos que Sotelo se cambia de color de pelo también según la ocasión. ¿Se pone peluca? No, según la ocasión es del color de pelo. Qué maldad que tiene, hermano. Y bueno, Dani, cualquier cosita con el tema ese de la fiesta. Entre viernes o domingo, no sé qué quieran hacer, porque generalmente los sábados donde estoy, contá conmigo y con todas mis cosas y la pasamos bien y podemos compartir también eso, porque... Bueno, yo hay veces que los fines de semana no estoy y me voy con esto que me están relajando acá por el WhatsApp, pero bueno, bueno, sí. Vos te hacés el chanchito me del dice, rengo nomás. me dice, dejá de hablar, Arma, me dice, acá el amigo Diego Riquelme es un amigo de corazón. Dice, dejá de hablar de Arma que a vos te pueden quitar. Cuando la traes solo le haces para sacarla a pasear. Dice. ¿Dónde pongo? Está igual que mi otro amigo, un amigo, porque con amigos así no podés tener. Otro me dice, ¿salió al campo? Sí, le digo yo. Y ya vio los ciervos, los chanchos, sí, bueno, ya está hecho, ya me dice, porque matar no va a matar nada. Donde pongo loco, pongo la bala, dijo uno, y tenía un ojo de vidrio y se pegó solo en el ojo. No, pero le mandamos el saludo, muy lindo el ciervito, maestro, un abrazo, maestro. Ese es el amigo Pipi, amigo Pipi siempre anda con... No te olvides de cabeza, Pipi, yo se lo hacé, viste, vos tenés que hacer como milanesa, todo. Como el amigo Salvador Sánchez, un cuartito. Claro, él es pavote para elegir. O si no, Nico, ¿qué va a creer? Yo casamos, por decirte, 3 carpinchos, y bueno, yo ya llevaba 4 cuartos, 2 costillar, 6 lomos, y con eso ya me conformo. Dice, bueno, convengamos que carpincho está prohibido cazar, ojo. Después nos van a decir que nosotros andamos diciendo... Sí, estamos haciendo apología al delito, muchachos.
sáquele la cadena, amigo Marco. Y el capricho con lana también peor, ¿eh? Para lo que lo conocemos, pasaba flashmente el amigo Hugo Galarza y ya ni se sentó y empezaron los mensajes. ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? De pronto Flash pasó por allá. Escúchame, Dani, ¿qué fecha hiciste el encuentro de la radio? ¿Qué fecha habíamos hecho eso, Marco? A principios, mediados de año, por ahí, ¿no? Junio fue. ¿De este año? ¿Sí? Ah, de este año. Ahí el Centro Veterano de Guerra. No, yo justo te acabo de decir, por el lindo sería hacerle una vez al año. Claro, no, en realidad mi idea personal era hacer una vez al mes. Ah, una vez al mes. O sea, o una vez cada mes y medio. Cada mes y medio hacer un encuentro, ¿viste? ¿Sabes por qué? Porque la idea nuestra era estaba orientado o apuntaba a otro público, ¿viste? Exactamente. Son las personas. Está bien, pueden venir cualquiera. De hecho, había un montón de público de diferentes edades. Pero es más para la gente, las parejas. Las parejas por ahí. Nosotros que ya pasamos el medio siglo no tenemos dónde ir a bailar, bueno, aunque acá hay varios lugares. Pero hay veces que póngale una pareja de 60 años que le gusta salir. Exactamente, no tiene ese lugar adecuado, más privado. Claro, no va a ir a la noche, Cierto. que el boliche empieza a las 3 de la mañana y de ahí que tener que... Sí. Entonces, la idea era brindarle eso a esa clase. Igual hubo de todas edades. Sí, no, hubo sí. jóvenes de 20, jóvenes de 30, jóvenes de 60, jóvenes de 80. Había una pareja de personas mayores ya que impresionante, se bailaron todos se bailaron, hay videos, hay todo. A veces... El tema es que tenemos que organizarnos más, capaz que para la próxima, si nosotros hacíamos, íbamos a tener que o agrandar el Centro Veterano de Guerra. Claro, buscar siempre, porque se comenta, Dani, no hay lugares como para decirse, la gente por ahí pide. Es el tema también, falta un salón que vos digas, bueno, o puedo meter 100 o 500 personas. Pero el problema es que por ahí la gente te sorprende. Así es. ¿Viste? Y se presenta, por ahí vos decís, bueno, vendía 100 entradas. Y llega el día del evento y tenés 200 personas que están por comprar la entrada y el mismo día en puerta. Entonces ahí es donde te sorprende, ¿viste? Y por ahí hacer un evento como para 500 personas y te caen 100. Claro, sí, bueno, pero por lo general no se da tan así. ¿Viste? En esta clase hubo mucha gente, vinieron de Mercedes, de Perú Gorría, de Montecasero, de los parajes vecinos, muchísima gente. De hecho, nos hicimos amigos con propietarios de radios de la ciudad de Montecasero, de Mocoretá, de Chajarí. Vinieron, se fueron contentísimos, se bailaron todos, ¿no? Estuvo en vivo, tuvieron eso los artistas. muchos grupos en vivo. O sea, música live era para almorzar, música tranqui, que esto lo otro. Y chequendengue. Y chequendengue para después. Se terminó de almorzar y se empezó con el show en vivo. Y ahí nosotros teníamos pensado empezar a las 11 y terminar para las 6, 7 de la tarde y se fue hasta las 10. Qué bueno. Y había gente, Bueno. Qué lindo, la verdad que... No, y fue algo más familiar, porque me acuerdo, había sobrado asado, le dijimos, bueno, vamos a otra ronda, dimos vuelta, o sea, se repitió de nuevo. Fue una cosa más familiar, o sea, no se sentía como que era algo, un evento donde todo a cara de perro, y si te cobro esto, te cobro lo otro. Claro, y esa era la idea, ¿viste? Que pasen bien en familia. Por ahí la gente entiende o subestima muchas veces, porque vos necesitas un lugar donde te reciben, la pasás bien, no solamente estás pagando por un espectáculo o lo que sea. Y a veces la gente se incomoda porque tosé y ya te cobran. ¿Viste? Entonces como que... Bueno, nosotros entendemos, nosotros lo que queríamos hacer era algo también en ese ambiente familiar y que sea todo accesible. Claro. Y gracias a Dios, inclusive hasta los policías, cuando terminamos, que cerramos todo, nos felicitaron
La verdad que por favor llámenos para el próximo Para el evento. próximo evento, claro, porque está tranquilo. Lo que hacen adicional y demás, uno está tranquilo. Claro, exactamente, está público, protegido tranquilo, todo. Cierto, no hubo ningún tipo de problema, nada, de nada. Así que la verdad que estamos ahí. Y bueno, y ahora que ya tenemos el animador, vamos a organizar. Sí, todo completo, cualquier cosa que necesite, el tema del sonido, Dani, lo que sea, estamos a disposición. Lo importante es poder hacer algo, siempre digo yo, hacer cosas positivas. Y para un público diferente, o para un público diferente, pero que vengan, tienen la posibilidad de venir todos. Y que todavía me gusta y aprecio y amo lo que hago, porque cuando ya no tenga ganas, 49 parece que tengo 70, ya con todas las trasnochadas, pero lo importante es eso, ¿viste? Así que ahí uno disfruta mucho más porque estás haciendo lo que te gusta. Y sí, la verdad que sí. Yo como le decíamos recién, estábamos hablando con Marco, el día que dejemos de hacer algo es cuando ya tengamos el traje de madera, ¿no? Pero mientras no, hay que seguir. Bueno, yo por ejemplo el tema de radio, cuando volvés, nosotros teníamos con Javi Viseiro programa divertidísimo. Sin él, ese programa, yo sin él no lo hago y él sin mí no lo hacemos. Claro. Y el tema de radio, por ejemplo, sí, me encanta, es una pasión para mí, pero encontrar, por ejemplo, una dupla donde, ¿viste? Acá, por ejemplo, me largué, porque si no venía yo, ¿viste? Venía tímido. Quieto nomás, ¿viste? Como, ¿viste? Goricito, me encanta. Hoy me siento muy, muy cómodo, Dani, la verdad que sin querer, queriendo, dijo el Chavo. Pero bueno, eso es lo que falta por ahí también, un poco claro, para que uno se suelte. Y este programa te da ese pie, ¿viste? Vamos a que siga sí, pero no va a deleitar pará, porque allá entró sacando pecho como gallina con calor, yo hago karaoke y el otro se mató una semana antes que va a venir Wilson, todo el fin de semana y le preparó allá y el tipo canta a capela. ¿Cómo es el tema, papá? Probale al operador allá, DJ Pulpito allá. Sí, pero lo que pasa es que yo no me escucho. Pero ahí tenés el retorno. Ahí tenés el retorno, así que ahí... Lo que pasa es que vos estás acostumbrado a usar auriculares. Claro, exactamente. Bueno, acá en este estudio vos podés cantar si querés desde la puerta que toma. De cualquier lado, que igual no hay problema. Si querés, acá Lo mismo cuando vos cuchicheás, todo sale, todo se escucha. ¿Viste toda la onda, viste? Pero igual tenés. Vamos a ponerlo acá. Permiso. Para que le voy a pasar, decirle que me pase. Me conociste a Torrante de Cacho Castaña. ¿Me conociste a Torrante de quién? De Cacho Castaña. Esto es todo en vivo, así que. Por supuesto, tiene que ser. Va a cantar parado, parece. Para que voy a mirar un ratito a ver si vale. La próxima vamos a traer a bailarinas, justamente nos vinieron ahora porque. Estaban trabajando. No son de acá y pincharon la rueda de la bicicleta y bueno, todo un tema, quedaron con la ruta, todo un tema, pero la próxima vamos a traer la bailarina. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Cuando quiera, ponele. De 3 años, él tiene el mismo tiempo de cuando tú te fuiste y no me puedes ocultar que es mío y me lo metiste, pero quédate tranquila que no te molestaré, sigue haciéndole creer a ese tonto que es de él, pero quédate tranquila, hoy a mí me toca marchar. Te paré para decirte que estás linda como es ser. Quiero yo saber dónde está el amor. Estás escuchando Arriba Ciudad AM 970. Te enamoraste de mí, mira lo que son las cosas, y te di mi corazón, con tu mirada inocente, y con tu forma de vida de un estilo diferente.
Le enseñé las fantasías que volaban en mi mente, mariposas de colores que fui dejando en tu frente. Y ahora me quieres cambiar y yo no entiendo más nada. Dice que ya no te gusta lo que de mí te gustaba. Y ahora me quieres cambiar y que mis costumbres son malas, que las hiciste por mí y nunca las disfrutabas. Te conocen atorrantes, después te quieren cambiar y nos sentimos con culpa cuando las vemos llorar. Después de hacer el amor dice que están agotadas, que no hay amante mejor, quizás no sintieron nada. El hombre cuando no puede se muere de la vergüenza. La mujer aunque no sienta puede inventarte una fiesta. Yo pienso que disimulan y que todos los disfrutan, que si dicen la verdad pueden pensar que son putas. Y ahora me quieres cambiar y ya no entiendo más nada. Dice que ya no te gusta lo que de mí te gustabas. Y ahora me quieres cambiar y que mis costumbres son malas, que las hiciste por mí y nunca las disfrutabas. A pesar de mi pasado, no pienso hacerte preguntas. Voy a cambiar y seré más atorrante que nunca. Tomátela. Muchas gracias. Vamos a traerle más de seguida acá. Y ahora el animador se fue. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que es fumador se tomó unos mates fríos, me parece que No, si fumador empedernido, ese va y fuma cada rato. Ahí anda, ahora está por volverse. Bueno, y ahora ¿qué tenemos para la semana? ¿Hay eventos también o no? Hasta ahora, gracias a Dios, no hay nada. Queremos descansar. Para el fin de semana tengo un evento solidario, pues esto es solidario nomás. Ajá. Del hijo de un amigo. ¿Por alguna cosa que podamos ayudar? Lo que pasa es que no sé cómo se llama el local enfrente de la plaza de acá, enfrente de la escuela. Bueno, igualmente voy recién el lunes, así que... Claro, tenemos exactamente. Tiempo, vamos, sí, se puede. Me mandó un mensaje o te acercás a la radio y... Es para la escuela, es por lo que se están egresando, que hacen, viste, cosas, comida, esas cosas. Ah, juntan. Me pidió... Bingo, todo eso, ¿dónde estamos? No hay problema. Bingo bailable, todo. Yo canto los números, todo. Va a haber un bingo, pero también hay en modo solidario. En la Cuarta Ávalo, que es para el tema de la reparación de una capilla para el 8 de diciembre, que es el Día de la Virgen. ¿Vos estás ahí, Dani? No, seguramente voy a estar, sí. Bueno, avísame si por ahí necesitás. Porque la familia es amiga. Bien, yo por ejemplo, como dijo el mamado en el bingo, ¿viste? 45, ¿escucharon bien? 9-2. Ahí no vaya a cambiar el toque, ¿viste? Cualquier cosita, Dani, me llevaba, vamos y estamos ahí. Señas de decir vos. Claro, le colaboramos con el... No. ¿Qué le puede cobrar si es cosa... 3 ciervos, 2 corderos, un carpicho con precinto, algo traemos de allá, ¿viste? Usted se anda juntando, Carlitos se anda juntando mucho con Tony y con Sotelo, ¿viste? Todo el tiempo están mangueando. No. Tienen hambre, no sé qué. Con checa. No, avísame, Dani, cualquier cosita, Dani. Yo tengo evento el 7. Tengo, creo que en Colonia Libertad tengo un cumpleaños de 15, pero vuelvo igual, hecho percha, pero vamos a ir a colaborar con la gente si por ahí necesitan presentar los números, no sé qué onda ahí, cualquier cosita que pueda con la animación, no hay problema. ¿Vale? Vale. Acá dice el amigo Pipi Alegre que... Pipi, no te creo nada, Pipi. Así te digo, Pipi. Que si le mandó un saludo te va a dejar capaz que te dan una paleta. ¿Por qué todo? Pará, vamos a aclarar esto.
¿Por qué todo el mundo loco, tener un pedacito? Yo sé que cuesta cargarlo, para cuerearlo, todo. Loco, dame un cuarto, 3 lomos, algo. ¿Qué te dan? La paleta. Y encima de la paleta, ¿dónde? Cuando le pegó con el fusil, así. Te quedó cuarta paleta. Nada, está bien, Pipi, igual te quiero. Te mando un saludo. Esperemos que llegue, ¿viste? Pero que no sea, Pipi, una paleta, ¿viste? Jugate. Es una enlazada, una revolcada con el chancho. Mandame el chancho entero, ¿viste? 4 kilómetros el chancho al hombro y después viene. Eso nada puedo decir yo. 4 kilómetros con el chancho al hombro. Carlita Almirón y te dice, dame un cuarto. O si no, ¿sabes qué, Pipi? Hacemos lo siguiente, invitame un día, voy y yo lo acarreo. No tengo drama, yo traigo entero. 2 si querés cargo. No, te vamos a llevar. O sea, yo, por ejemplo, por ahí no caso nada. Pero el amigo Mariano se encarga de hacerme transpirar, porque él o el amigo Pipi, ellos se paran al lado del, y me dicen, me muestran así y me palmean la espalda. El amigo Mariano es así, te palmea la espalda así, allá te quedó colgado. El que quiere comer tiene que acarrear. Bueno, yo tenía un amigo, escuchá esto, una anécdota, cuando era, sí, luego necesito amigo, sí, no hay problema. Le casé un carpincho, pero el abuelo, tatarabuelo de todo. Y decía, ¿por qué no? Porque tengo que convidarle un cuartito, trabajaba en la terminal, al del Flecha U, bien, y un costillarcito al del Ray Bu, bien. Y así le llevaba todito, ¿viste? Te voy a convidar. Lo hice acarrear el carpincho. A la tercera revolcada que se pegó, le digo, ayúdame, me dice, no, pues si vos tenés que convidarle a los... No, dice, que se jodan, no lo voy a llevar tú para mí. Y ahí se curó, ¿viste? Yo te entiendo, Pipi, Pipi. Mirá que te manda el amigo Pipi, dice que tenés que comprarle el forraje nomás. Oh, mirá, para el 24 o el 31, papá. Olvidaste, dijo un amigo, Olvidaste. Está lleno. Pero tampoco va a venir así... yo quiero un lechón. No. Lechón, Pipi, puro grito y poca lana, dijo el que estaba alquilando un chancho, papá. Ya, avísame nomás, yo voy con Dani. Yo no necesito ahí que me palmen, ahí está el bicho. No, yo voy y lo busco. Lo caso vivo yo. Le vamos a agarrar. Bueno, el amigo acá, el que se fue, el que pasó a la disparada, le encanta también, Él come todo, cocina, todo, ¿no? Y un día lo llevamos 7 calambres le agarró. Le hicimos caminar con Pipi, 7 calambres le agarró y encima una mosquita había. Y tocó todo lo eléctrico que podía haber hasta en el campo vecino después de tocar lo eléctrico. Ya no le daba para pasar el eléctrico y agarrar todo. Saluditos Yo creo que llegó a la casa y quería poner el dedo en el enchufe por la duda para sentir la sensación. Bueno, la cosa es que uno de los calambres le agarró en el medio de un... ¿cómo se llama? De un coso de barro, o sea, era todo barro. Y le agarró el calambre y se estaba agachando y se quedó para sentarse, se estaba por meter barro hasta el cuello. Y le digo, no te vayas a sentar, Peñero. Parece el soldado Brian, una de las escenas de la película del soldado Brian. Le di a mi compañero herido. Bueno, a todo esto, él quería todo quería ciervo, quería todo, quería bizcacha que... Bueno, terminó asando un bichito chiquitito. le dimos para que lleve. Y hizo 4 pasos y le dio 6 calambres más. Tuvimos que ir a buscar el tumbero para llevarle. No podía caminar, ¿qué? Quiero a mi casa. Sí, Dani, la verdad que... Bueno, no, hay anécdotas y anécdotas. Si nosotros nos ponemos a contar las anécdotas, sí, yo creo que no sé. Los pescadores y los cazadores siempre tienen anécdotas. Sí. Con Wilson lo mismo. Pleno invierno, 2 de la mañana, Corsario, tu compañero. Y hasta que no saca una tararira, caían rayos, centella, todo. Y el vago ahí con una caña de grafito. Le digo, loco, pagaste la última cuota. Ya está todo pago, maestro. Y yo adentro de la camioneta esperando, ¿viste? Hasta que no saca 1 o 2 de Corsario, tu compañero, ¿viste? Yo ya te lo decía, yo pescando. ¿Tu mamá se le tiene miedo a los rayos? Pues? Yo tengo miedo a los rayos. Todas las cosas que yo...
Y a las mujeres también le tengo miedo ya a esta altura de mi vida. Tengo un montón de miedo tengo. Vos llegás a cierta edad y empezás, te volvés medio tenemos una auspiciante que es psicóloga, le podemos mandar. Que me quite los miedos. Le vamos a sacar porno allá. Bueno, vamos a despedirnos con un último tema, ¿puede ser? O ya se cansó, no sé, que usted quiera. Dame esa silla, Carlos. Un tema de los Tucu Tucu en versión inglés le va a cantar el muchacho. ¿Ya ha cantado un tema de Elton John? Nah, mentira. Mirá. Cualquier tema de Leo Mattioli que usted quiera en versión karaoke. Que esté bien, por favor, el karaoke. Y si me puede poner un poquito más de tono, por favor, Daniel. ¿Qué está pasando ahí? Oh, sí, no. Le vamos a tener que traer un auricular para... Sí, ahí sabe que soy... No hay más remedio que comprarlo de la farmacia, ¿viste? A ver, ¿quién habla? Algo altanera y mentirosa, y en el amor la más tramposa, y juega siempre al amor de una manera misteriosa, algo agresiva y muy mimosa, aventurera de mil cosas, y sabe mucho más que yo, que vivo loco por tus besos, y en su boca sigo preso, condenado a la locura de morir, y por tu hermosura quisiera enamorarte a mi manera, y que en mis brazos tú te mueras, suplicando por mi amor. Tramposa. Ay, amor, faltó el tuyo. Ahí está. Y tramposa, algo altanera y vanidosa, desde muy niña fuiste hermosa, y juegas siempre al amor de una manera misteriosa, algo agresiva y muy mimosa, aventurera de mil cosas, que sabe mucho más que yo, que vivo loco por tus besos, y en su boca sigo preso, condenado a la locura de morir por tu hermosura. Quisiera enamorarte a mi manera, y que en mis brazos tú te mueras, suplicando por mi amor. Tramposa, algo agresiva y muy mimosa, aventurera de mil cosas, que sabe mucho más que yo. Tramposa, algo agresiva y muy mimosa, aventurera de mil cosas, que sabe mucho más que yo. Tramposa, algo agresiva y muy mimosa, aventurera de mil cosas, que sabe mucho más que... Bueno, ya terminó, ya, che. Se va yendo, yo por ahí se va yendo la radio, hijo, el que se le estaba robando la radio. Vamos, dice, Dani, buen día, vecinos, se encontraron en el campo, ahí en el parajecito, good morning. ¿Qué? Good morning, dice, ¿y eso? No, dice, me compré un radio grabador, así cuantita de banda tiene, agarro inglés toda la mañana. Envidioso, el otro fue y se compró, pero esa del Brasil, no una chiquitita. Ya le hacía la competencia y le buscaba, dijo, good morning, vecino, le dijo el del radio grabador grande. Y el otro le decía, no le agarró el inglés al otro, pero le quiso contestar de envidioso, ¿viste?
Bueno, fue una mañana de lunes diferente, ¿no? Espero que la... Lunes, papá. Espero, el lunes sí. Por eso le decía hoy a Marca, había uno que me decía, hola, ¿cómo está? Mi compañera ya, jefa de la municipal, no sé qué parte de área de la municipalidad de Resistencia, ya. Hola, ¿cómo está? Buen día. Le digo, ¿cómo se nota que el lunes? Viernes, tu cuerpo lo sabe, el lunes tu cuerpo lo siente. El viernes seguro, hola, ¿cómo está? Que ya está preparadísimo. No. Viernes tu cuerpo lo sabe, el lunes tu cuerpo lo siente. La vamos a poner después. Está bueno ese, una mañana de lunes diferente, así que, bueno, espero que hayan tenido toda una muy buena mañana. Espero que se repita, no sea la primera y última. No. La señora salí, no hay problema. No hay problema. Y mi patrón, por supuesto, mandar un saludo al señor Rafael Burgos, de Paraná, Entre Ríos. ¿Y a dónde anda ese hombre? Él está mirando el zorro en este momento. Como que va a estar que la mañana mira el zorro. Claro, no, Dani, mirá, en mi caso, la verdad que sorprendidísimo, no esperaba esto. ¿Esto qué? Sí, esto de soltarme, ¿viste? No, por favor, no se empieza a aflojar mucho acá, porque la verdad que... No estamos en hora de protección del menor, pero sí estamos en hora de almuerzo. No hace cosas que después los chicos no quieran tomar la sopa. Acá sacame una foto, acá leí la página de la radio para cuando los nenes no quieren comer. Ahí está, este muchacho que va a volver tal día con Wilson. Quédese tranquilo que la grabación queda de por vida en el canal de YouTube hasta que ¿cuál es el nuevo dueño de YouTube ahora? No sé si es el Elon Musk, ¿no? Ese ya es dueño de todo, ya todavía va a ser dueño nuestro. Pero bueno, una mañana diferente, pero no sea la última. O al menos si les voy a comprometer jueves, viernes, si tienen algo para el fin de semana, vamos a hacer la previa. Lo que sí te voy a pedir, por favor, los auriculares. Le vamos a... Te voy a poner 2 monitoreos por allá. No. Factura. ¿Te das cuenta? Ese es el precio de la fama. El precio de la fama, ¿viste? Bueno. No trajimos nada, trajimos mate nomás. Bueno, pero... Y bueno, la próxima tengo que traer factura. Pero salió limpio, pues más. No importa. Eso te puedo traer, no hay problema. Ahora nos vamos acá para el fondo y ahí yo tengo el pasto largo, así que vamos a ayudar a cortar. Manguea ciervo, toda la onda, ¿viste? El chancho, todo. Y ahora que me pagan la factura, ¿viste? La luz, ¿viste? Ahí está la lista. No, ellos quieren colaborar perfecto ahí en la vereda. Tengo los 3 palos de ladrillo, hay que entrar. Arena, piedra. No, si tan guapo esto. Tengo una gana de llorar. Tienen evento, no, por suerte no, si quiero descansar. Somos tan honestos que las veces que encontramos laburo devolvemos, ¿vale? Pero ahora estamos en conflicto en la banda, estamos en conflicto porque resulta que yo le digo que tiene que usar saco. Los artistas usan saco. ¿Dónde querés que ponga, vamos a ser sinceros, miren la cámara, ¿dónde querés que ponga la corbata, Dani, si no tengo cuello? Mirá, lo tengo que poner la pera. ¿Y de vincha? Claro, pero que se ponga acá en la pera, acá Cuando me casé fue una tortura ponerme el saco con corbata. Imagínate que te quiere todos los sábados que tenga adentro todo el saco. No, olvidate, papá. Bueno, un saludo enorme para todos. Ya están comprometidos. Viernes que tengan evento, vamos a hacer la previa por acá. Antes, o viernes o jueves, como ustedes quieran. El jueves no puedo, yo viajo. Ay, no, sorry. ¿Te das cuenta? No, ya pasamos. Tengo que ir a Corrientes por mi suegra, que le mando saludos seguramente porque es tu fiel oyente. Hola. Qué bueno. No, mandar saludos a la ¿Control o qué? Tiene que hacer una operacioncita en la vista. Y nos vamos a Corrientes y bueno. ¿Qué? Y el otro día yo viajé. Desde ese día creo que no va a tener más yerno. Yo el jueves también. Después de la operación de vista se va a dar cuenta la personita que tiene. Yo el jueves tampoco puedo, tengo que hacerme una plaquita de tórax, no de bronce ya. Ya me están entregando, ¿no? Bueno, yo también quiero mandar un saludo a mi suegra, le mando igual, le quiero... Pero todo lo que yo hago él hace. Claro, pues yo tengo que aprovechar también. Bueno, yo necesito primero una novia o una mujer para mandarle saludos a los suegros, pero bueno. Vamos a conseguir, yo tengo un par de... ¿Alguna postulante?
Una mentira, La audiencia, y bueno, mil disculpas todo esto alboroto que le hicimos a le Luisito acá porque... Si le hicimos perder el hambre, sepan disculpar, o sea, esperen hasta la 1, le va a volver de nuevo el hambre, pero... Oye, ¿qué va a comer? No sé, fíjate si hay chancho, ciervo. Ya lo tengo. Le cambiamos el menú a la gente. Sí, ya no va a querer, ¿viste? No quieren más carne de vaca. Bueno, usted... Que decida, yo le sigo a él, no tengo drama. ¿viste? ¿Va a cerrar de nuevo? Ya se cansó de Yo ya no cantar. tengo hijos chicos, si quiere. Él tiene hijos chicos, yo no. ¿viste? Yo ya... Nosotros nos quedamos hasta la hora que vos quieras. Bueno, yo tengo un evento ahora a las 2:30 que es el de mi hijo nomás, que me agarraron la maestra para que le cante también. Saludos para la maestra jardinera de mi nene también ahí. Que ahora... ¿A qué jardín va? Al jardincito al lado del día, ya no me acuerdo. No me hagan chivo, ya. Ahora la vamos a pasar la publicidad. Bueno, ¿qué querés que haga? ¿Al lado del día? Ah, sí, el Acuarela. Acuarela. De la amiga Mónica. Ajá. Sí. Felicio hasta aquí 2 años no se lleva nada porque el vago va y le canta a la maestra tramposa. Chao, aprobado. Pero mira esa. Pecho caliente, Uriel Lozano. Bueno, le va a dedicar. No, ahora le vamos a hacer un tema ahora hermoso, le vamos a dedicar un tema de José Luis Peral, le vamos a hacer a la tarde, al mediodía. Perfecto. No, porque seguramente están trabajando, no van a estar escuchando. Claro. La directora, la Mónica. La señora Mónica está en la escuela. Bueno, pero seguramente el que le va a llevar todos los comentarios de José Cantero. Le puede mandar un saludo a José Cantero que... Señor José Cantero, te hago un saludito entonces. Seguramente no. Pero quédate tranquilo, Dani, que vamos a estar el viernes si vos querés que ¿Cómo anda bien? Vamos a estar acá. No, sí, la verdad que para hacer la previa al fin de podríamos hacer algo diferente. Vamos a venir un poquito. Así no hablamos tanto de política. Bueno, la vez pasada dijiste, hoy no se habla de política. Yo le escucho la radio siempre estoy trabajando, hoy no vamos a hablar de política. No estoy tratando de política otra vez. Ya fuimos, nos secuestraron las armas, el auto. Ya casamos, todo hicimos. Le vamos a llamar al amigo Sergio Perichón y allá nos va a explicar bien qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede. Y entonces así ya estamos más tranquilos. ¿Alguna vez pescando le llegó Flor y Fauna? Sí, a mí me llegó ¿Le pidieron los papeles del reel? Me llegaron mirá, te cuento. Me fui ahora sí me está escuchando papá, me va a matar. Porque eran los reels, la caña de él. Él no sabía esto. Estaba en el Aguaí. En el Aguapey. ¿En el Aguapey? Entre La Cruz y... Sí. Y Alvear. ¿Con el amigo Gonza? Con el amigo Gonza. Te conté. Ya sé la historia. Bueno, bajamos porque era un lunes, estaba hermosa la noche, encima ahí tiene una bajada hermosa, el río está espectacular. Nos fuimos a pasar la noche con un asadito nomás. Yo tengo otra versión. Y me llegó Flor y Fauna, pasó Flor y Fauna como para ir yendo a Alvear. Y frenó y miró, alumbró y siguió. Y se escuchó un... Mentira. Y al ratito volvieron otra vez. Y bajaron con una itaca. Sí, ese es otro procedimiento que hacen mal también. Sí, con la itaca bajaron como que éramos delincuentes. Bueno, Flora y Fauna no anda armado. No, Flora y Fauna andaba, un señor de Flora y Fauna andaban con 2 uniformados. Y ellos sí tenían una itaca cada uno. Bajaron, nos pidieron papel del auto, me pidieron, bueno, resulta que no hicieron a uno nomás, le hizo la multa. ¿A Gonza? No, a otro de libre. Porque él pensó, si vos querés, me dijo que me hagan a mí la multa, si yo estoy acá. Claro, él pensó que no era nada. Claro, terrible. Cuando firmó toda la multa, le dice, bueno, le pregunto, pues yo solía ir con mi papá a pescar, le dice el muchacho. Yo solía ir con mi papá a pescar, como, sí, vos podías pescar donde vos quieras, le dijo. El tema es que si vos no ves a nosotros, no te agarrando en la calle, pues te vamos a llevar en calle. Me quería matar el otro. Son cosas que pasan. Bueno, convengamos que la zona esa de la Guapeí es una zona muy, pero muy caliente. Porque los amigos de lo ajeno andan al pie del cañón, a la orden del día. Ahí no desaparece 1 o 2 terneros, ahí se llevan en jaula. Bueno, yo es muy problemática. Esa zona en particular de Corrientes, lo que es la zona desde La Cruz hasta la parte de yendo para Virasoro, Santo Tomé,
Si usted que viaja mucho, va por el costado de la ruta, hay carteles grandes que pusieron los amigos ruralistas por el tema de del robo de ganado. Entonces pusieron pasacalles sobre los alambrados para cuando transitan los políticos. Yo que dije que no iba a hablar de política, vean. Y en cada cartel dice, por favor, bueno, que hagan algo. Es impresionante. Allá hasta con jaulas roban. No, sí, entra. Sí, no, acá también hay zona caliente también. Sí, hay, no en esa cantidad, pero siempre generalmente hay gente que va a hacer daño. Sí. Por eso también es entendible el trabajo de cada profesional, de cada que va uniformado. Claro, uniformado, armado. Porque bueno, la mayoría no entra al monte. Vos lo tenés que conocer porque ahí corre riesgo de un montón de cosas. Sí. Pero también esta vez el procedimiento, tenés que darte cuenta quién es potencialmente peligroso y quién no. La gente, bueno, yo digo, el que está en el ambiente sabe eso. Sí, bueno, o sea, de la fuerza de seguridad, digo, sabe, pero el que está en el ambiente sabe. A veces uno se siente incómodo, como dijo él, un delincuente. A veces eso es lo que porque éramos chicos, o sea, éramos nosotros y después eran unos más chicos que nosotros. Qué difícil me la pusiste. Estábamos comiendo un asado, me querían llevar al asado. Y bueno, me llevó los riles, ¿viste? Y me dejó 2 latitas. Me dice, bueno, ya está, sí, ya está, ya. No, las latas te las dejo nomás. Y agradecer que no te llevamos las ahí sí no vamos a ahí no vamos a chumbear, digo yo. Ahí sí no vamos a chumbear, digo yo. Y el 70-30 ahí sí que no había tu tía. Ahí sí me van a tener que llevar en cara, digo yo. Ahí vamos todos presos, o comemos todos juntos o nos vamos todos presos. Estamos comiendo por eso lo vamos a Sí, vale. Bueno, un gusto tenerlo acá, espero se repita y, gracias. Y nos encontramos si Dios quiere nosotros, Marco, mañana, no sé si usted está de turno, mañana vamos a estar acá. Si Dios quiere la policía y no nos portamos mal, claro. Estamos el viernes. Bueno, yo me voy retirando porque me voy hasta la municipalidad. ¿Trabajas en la farmacia o qué? No. ¿Y cuenta de turno le queda? No, sí. Así que espero tengan una muy buena tarde y hayan disfrutado de este momento, de un poco chiste, otro no. No, hay muchos temas para tocar, Dani. Hay muchos temas, pero no toquemos mejor que sin nada. No, pero me encanta, Marco se tiene que ir, vamos a seguir hasta nosotros hasta mañana. Yo a los grupos le digo, ustedes que están bien ahí, vamos a comer la papa. Le mando el audio ya el lunes, a ver si el miércoles cae alguno y quiere pelear. Le vamos a traer para hacer una polémica después a Carlito, Sí, bueno, vos sí que no tenés nada que hacer. Es siempre lindo compartir con amigos. Le dejo un saludo enorme a todos nuestros oyentes. Espero hayan disfrutado y después vamos a tener más del León Cruzucuateño. Si Dios quiere. Gracias, Dani, por la invitación y la verdad que la pasamos de 10. Desde el operador que estuvo ahí todo el fin de semana buscando el tema de Leo Matioli para preparar y catacapela, pero esto es así, ¿viste cómo es? Ya te voy a encontrar en Monte sin linterna. Saludos para Pipi, para toda la audiencia que estuvo ahí chateando, mandando mensajes y toda la onda, Bueno, despedite vos. Lo que usted quiera. No, si este que va ahí, oh. ¡Ay, amor! Con este tema nosotros nos vamos siempre. Acá me dicen, ya hay un locutor que te reemplace, y tuvo el Carlito, lo están mirando. Había sido bastante amplio el plan de... ¿De flan? Sí, no, mirá. Flan no. Mirá. De fan de Carlito, Y así nos vamos en Radio Guaraní. Yo también te quiero, Tony Duarte. Selecciona a tu gente, dice. Este temito para el amigo Tony con mucho cariño. Dice así más o menos. Y perdóname si llamo, no aguantaba las ganas. Ay, solo dime que sí, si él está a tu lado. Y trata de simular que hablas con una amiga y no con este amante que tienes a escondida.
y trata de simular si te pones nerviosa por las cosas atrevidas y prohibidas que digo. Y hasta puedo sentir por el tubo tu aliento, que mientras hablo contigo más me caliento. Y cierra los ojos y te agarran las ganas. Ay, soñemos los dos que estamos en la cama, haciendo cosas bonitas. Eso que mi cuerpo hoy de ti necesita. Es feo el papel de amante cuando te toca esperar por enamorarte. ¡Bah! Déjenme ver por la cámara. Se ve por la cámara, Carlita, ¿eh? Ya, no tengo más ganas, no tengo más hambre. Ya. Perdóname, es que no me aguanto hasta el domingo. Y ya que puedes escaparte de tu marido, para el operador con mucho cariño, ya que te dé pena con sus amigos. Y yo te amo el amor enloquecido y perdido. Y cierra los ojos y te agarran las ganas. Ay, soñemos los dos que estamos en la cama, haciendo cosas bonitas. Para la señora Sandra Almirón, mi calor hoy de ti necesita. Es feo el papel de amante cuando te toca esperar por enamorarte. Oh, Panoso, el amigo Gustavo con mucho cariño también. Haciendo cosas bonitas es lo que mi cuerpo hoy de ti necesita. Es feo el papel de amante cuando te toca esperar por enamorarte. Muchísimas gracias Radio Guaraní, muchísimas gracias Dani, el operador. Cerremos los ojos y no agarran las ganas. Hasta aquí fue Arriba Ciudad. Arriba Ciudad. Los pioneros en informar. Arriba